me estoy empezando a enfadar. Nos lo han vuelto a hacer. Otra vez que hacemos un programa y al día siguiente, lo que está claro es que con estas medidas la Unión Europea no entiende el libre mercado, sino que quiere imponer un mercado que en realidad no es libre, aunque sea para defender al mercado europeo. Pero en el fregado nos hemos metido nosotros, Joan. Correcto. Y con esa globalización ingenua de que hablábamos antes, Europa dice, no, venid, si aquí nosotros somos... ¿vale? Esto pone en riesgo a la industria europea. Las empresas europeas, algunas lo que están pensando es en irse de China. Es porque han llegado los resultados financieros globales de los principales grupos que venden en Europa, digamos. Es que es un palo muy gordo. Es que estaba muy mal, Stellantis. Estaba muy mal. Señor Dalmau, bienvenido a un nuevo programa del podcast de coches.net. Cuidado, 25 programitas a lo tonto ya, ¿eh? ¿25? 25, Venga. Dalmau. Un cuarto de lo que sea, llevamos ya. Un cuarto de lo que sea. El siglo no. Cuarto y mitad. Cuarto y mitad, porque si tiene que ver con el siglo, eso ya lo hemos pasado, vamos, mucho. Reconozco que estoy un poquito espeso hoy. Yo no sé si tendrá que ver con el abuso de sustancias de toda clase, colacao y todo esto, pero estoy un poco espeso. Y no es buena cosa porque tenemos mucho que tratar hoy. Sí. Una serie de temas bastante... Semana movidita. Nos lo han vuelto a hacer, Joan. Yo me estoy empezando a enfadar. Nos lo han vuelto a hacer. Otra vez que hacemos un programa y al día siguiente todo aquello que hemos dicho pues se le da la vuelta. Bueno, no tanto, pero sí. Es decir, hablamos del programa Auto Plus, sí. diciendo además que ya estaba bien, que esperaban, que la gente esperando y que no había manera, y al día siguiente, ¡pam!, sí. Sueltan el programa Auto Plus. En el fondo, yo al final acabaré pensando que esto es al revés. Es decir, que como todo el mundo nos escucha, he dicho, hostia, es verdad, estos tíos tienen razón, vamos a acelerar. Va a ser por eso. Yo ya me imagino al señor Pedro Sánchez diciendo, oye, que ha dicho el Dalmau y el otro tío ese que tiene al lado de la gafa, que esto, que el otro, esto no puede ser. Que hay que darse prisa. Esto no puede ser. Así que venga, Ministerio de A, B, C y D. Venga, poneros de acuerdo ya y vamos a sacarlo. Exacto. Bueno. La influencia. Esta es la influencia total. Claro. Y absoluta que tenemos, Dalmau. Claro, por algo somos influencers del motor. Lo que tú digas. Yo no influyo ni en mi casa, pero bueno, ahí estamos. Ese solo va a ser el primero de los temas que vamos a tratar, porque además dijimos, ya no está el 15% del IRPF. Ha vuelto. Tiene que ser. Muy bien, gracias. Y luego vamos a hablar de otra serie de temas, algunos relacionados con la Unión Europea, como no, el tema del Tabascan, que le han quitado los aranceles. Vamos a hablar de cuáles eran un poco los aranceles que había hasta ahora en Europa para vehículos que venían de fuera, más concretamente de China. Unas negociaciones que hay por ahí para intentar fijar una serie de precios mínimos, que es lo que, como hablaremos luego, pasa con el Tabascan. Luego está la vuelta de la tortilla que pretende hacerle a Europa a China con las marcas chinas que quieran venir a fabricar aquí. Sí, es un poco... Va a estar bien eso. Hay una serie de cuestiones relacionadas con las puertas de los coches de las que luego hablaremos. Hablaremos también de los resultados financieros globales de los grandes fabricantes, sobre todo europeos, y Ford, que vale que es estadounidense, pero es muy europea. Sí, las han ido soltando durante estos 2 meses prácticamente. Tanto algunas empezaron antes. Y algunas todavía no lo han hecho oficialmente. Y algunas todavía no, sí, van pero ya tenemos más o menos datos más o menos creíbles y los vamos a repasar. Y luego... Mira, oye, ya que este es el programa 25 y tal, pues hay una cosa que nos habéis preguntado en ocasiones y es el tema este de los viajes que hacemos, las famosas presentaciones. Hemos viajado hasta no sé dónde para conocer el no sé qué y nos preguntáis que cómo es eso de los viajes, cuál es la relación que tenemos con las marcas, en qué condiciones viajamos, cuándo grabamos vídeo, cómo lo hacemos y todas estas cosas. El tema de los embargos, que ya lo tratamos una vez, pero bueno, lo podemos repasar rápidamente y, oye, pues mira, así satisfacemos esa duda que tenéis algunos. Pero antes de entrar en materia... Tenemos que hablar, ¿cómo no? Hay que ponerse la gorra. Te la gorra, yo me voy a poner la botellita aquí. Hay que ponerse la gorra de Carfax. La verdad es que hoy va bien porque hace un poco de rasca y como digamos... Vale, he ido al barbero, es decir, me he metido en el cuarto de baño y me he cortado el pelo, porque yo ya no voy al barbero, porque total, para lo que hay, tampoco hace falta mucha historia. Un ahorro, Joan. Pero en esta época hace fresquito, entonces una gorra va bien. Y más si es de Carfax, que es nuestro patrocinador, gracias al cual estamos cada 2 semanas aquí con todos vosotros. ¿Y qué es lo que hacen estos señores de Carfax? Seguro que ya lo saben, pero tenemos que contarlo. Bueno, por si alguien se apunta nuevo, que seguro que hay gente nueva que no sabe lo que es Carfax. Carfax es una empresa que lo que hace es informes de coches de segunda mano. Es decir,
Tú quieres comprarte un coche en coches.net de un particular, por ejemplo, o de un compraventa que no sea oficial de marca y por lo tanto no tengas una garantía del fabricante, digamos. Y lo que puedes hacer es buscar información sobre esa unidad concreta en Carfax, porque en Carfax saben todo sobre ese coche. Saben cuándo ha pasado por el concesionario para hacer las revisiones oficiales, si ha estado embargado en algún momento de su vida, si ha sido robado en algún momento, si ha sufrido modificaciones, o también te dirán si lleva muchísimo tiempo sin pasar por un concesionario oficial y por lo tanto es imposible asegurar, pues por ejemplo, que el kilometraje que tiene es realmente el real, ¿no? Entonces, tanto para comprar con toda garantía como en ocasiones para descartar el informe de Carfax. Exacto, la idea que se puede hacer, se puede pedir desde la propia plataforma de coches.net, así que más fácil, imposible. Eso es así, la idea es llevarte el coche bien informado y sin sorpresa, porque las sorpresas ya sabemos cómo son. Sí, no siempre son buenas. Tiene la tendencia de ser desagradable. Así que, si queréis comprar un coche de segunda mano, Carfax es vuestro aliado. Así que gracias a Carfax por estar ahí con nosotros como siempre, gracias a vosotros por estar ahí con nosotros como siempre, y al lío, ¿no? Vamos a meternos ya en el fregado. Vamos con el programa Auto Plus. Sí, porque ya no es el plan Auto Plus, ahora es el programa. El programa Auto Plus, diría yo. Sí, pues lo dicho, esta no es ni la primera ni la segunda vez que nos contraprograman desde el gobierno con sus decisiones, pero no pasa nada. Nosotros estamos aquí para reaccionar adecuadamente. Lo importante es que se aprueben las cosas. Exactamente. Sea cuando sea. Esto es como, al final, lo que importa es aprobar. Básicamente, luego ya la nota ya, pero lo importante es aprobar. Y entonces, pues, ha salido adelante por fin el dichoso programa Auto Plus, antes conocido como Plan Auto Plus. Y vamos a ver cómo funciona esto. La idea es ofrecer ayudas directas a la compra de vehículos electrificados, entiéndase como tales, 100% eléctricos o híbridos enchufables. O de autonomía extendida. Que son se incluye ahí también, otros híbridos enchufables de otra manera. Exacto. Y entonces, vamos a ver cómo desglosamos esto. Bueno, lo bueno es que la ayuda es directa, eso para empezar, ¿no? Eso es lo mejor. Y eso es lo que realmente funcionará. Porque hasta ahora con el MOVES era un drama y ahora sí. Es decir, si a ti te descuentan 4.500 euros, que es el máximo, más los 1.000 que pone el concesionario, 5.500, que es el máximo, eso te lo van a descontar del precio de venta del coche. Y por lo tanto, lo que tú pagarás es el precio de venta del coche menos ese dinero. Es decir, no vas a tener que pagar el coche completo y luego ir a pedir que te devuelvan una parte de lo que has pagado en forma de plan MOVES. No, aquí... Exacto. Es descuento directo, descuento en caja. Y eso es lo que realmente funciona. Porque si tú vas a comprar un coche y te dicen, mira, valía 35 y con el programa Auto Plus se te queda en 29.500. Vale, pues ya yo pago 29.500. ¿No? Eso. Perfecto. Y no, pero tienes que pagar 35 y luego, si caso, ya hablaremos, ya te lo buscas, te lo tratas con tu comunidad autónoma, dentro de 2 años igual ya te lo devuelven. No. Es decir, ahora es directa y eso es bueno. El caso es que las cuantías no van a ser tan generosas como iban a ser, ¿no? Porque, según recuerdo, el MOVES 3 llegaba hasta los 7.000 euros de ayuda máximo, pero era con achatarramiento de un vehículo que tú entregases, digamos. Sí, y yo creo que este es uno de los errores de este plan. Es decir, no prever el achatarramiento. Porque, al fin y al cabo, bueno, para el usuario no es malo, porque en el fondo tú recibes hasta 5.500 euros para... a cambiar de coche y además, aunque el tuyo tenga 20 años, puedes venderlo y algo sacarás, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no deja de ser en el fondo una, entre comillas, una ayuda más el hecho de que no tengas obligatoriamente que achatarrarlo para conseguir más dinero. Pero si lo que queremos es mejorar lo que hablábamos en el podcast pasado de la edad media de los coches que tenemos en España y empezar a achatarrar coches con muchos años, pues si pones además la obligación, entre comillas, de achatarrar el coche para así conseguir un poco más de descuento en el nuevo, pues es algo que también hubiera funcionado. Pero yo creo que aquí no han querido ir tan arriba, ir hasta los 7.000, porque también es verdad que hay voces contrarias al hecho de que un gobierno apoye este tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, hombre, ¿y por qué solo tenemos que subvencionar a los coches eléctricos que valen mucho dinero y que solo se lo pueden permitir determinadas personas, ¿no? Bueno. ¿O por qué tenemos que subvencionar a los coches nuevos en general? Que también algunos habéis dicho, sean nuevos o no. Por lo tanto, cuanto más dinero des, pues más voces críticas vas a tener en contra. Pero vamos, en cualquier
cualquier caso no hay achatarramiento y por lo tanto el tope son esos 5.500, que son 4.500 del plan o del programa, más los 1.000 que obligatoriamente tiene que añadir el concesionario cuando se efectúe la compra. Pero hay que decir que no son 4.500 para todos. Esto Exacto. Tenéis un vídeo que ha hecho Jaume Gustems en el canal de YouTube de coches.net donde lo explica perfectamente, pero de manera resumida, digamos, que hay 3 Es aquí, ¿no? Y que el dinero, esos hasta 4.500 euros, que es la parte que da el gobierno, se dividen en 3 partes. La mitad si es un vehículo eléctrico, solo por ser eléctrico ya tienes la mitad de ese dinero. Si es un híbrido enchufable tienes la cuarta parte, 25%. Y luego hay otros 2 criterios. Uno es el económico, ¿vale? Que tú recibes otro 25% si el coche no llega a 35.000 euros. Y solo el 15% si es de más de 35.000 euros. Estos 35.000 euros son el precio del coche antes de impuestos. Con un límite de 45.000 euros como había Sí. antes también, ¿eh? Sí. Y finalmente, en el caso, la tercera E es la E de Europa. Sí. Y ahí se divide en 2 partes. Un 15% por un lado y un 10% por otro. El 15% si el coche está fabricado en la Unión Europea. Por lo tanto, todos aquellos que vienen de China no tienen este 15%. O sea, tiene que estar por lo menos ensamblado en la Unión Europea, por lo menos terminado. Exacto, esto digamos. elimina de esta parte pues a coches como el Dacia Spring o el Cupra Tabascan o el BMW iX3 o el Volvo X30. Es decir, aquellos coches que se producen en China y llegan a Europa. No se quedan sin la subvención, se quedan sin ese 15% de esos 4.500. Y luego hay otro 10%, que estos evidentemente también lo pierden todos, que es el origen de la batería. Si la batería está hecha en Europa, tienes derecho a cobrar este 10% de más, y si la batería, aunque el coche esté montado en Europa, la batería viene de China, no tienes derecho a eso. Por lo tanto, habrá casuísticas distintas. Coches con el 100%, coches con el 90%, y coches con el 75%. Sí, sí, el hecho de que sea eléctrico puro supone la mitad de la ayuda. Todo lo demás es lo que ha dicho Joan, que cumpla con criterios económicos de precio, principalmente si está hasta 35.000 euros o entre 35.000 y 45.000. Y luego está el tema de eso. Recordemos, ensamblaje del vehículo y ensamblaje de la batería, que entre las dos cosas suman otro posible 25% más. Sí, recordemos finalmente que este plan se abre no solo a turismos, también a furgonetas, es decir, vehículos industriales ligeros, que hay una oferta eléctrica importante en ese ámbito también, a las motocicletas, ¿vale? Y finalmente a los cuadriciclos ligeros. Por lo tanto, si compráis un coche de estos pequeñito eléctrico, también tenéis derecho a este descuento. Sí, en moto hasta 10.000 euros de precio sin impuestos y en furgonetas y vehículos comerciales sin límite de precio, lo que mira. Lo que Cualquier está... furgoneta, sí. En este caso es lógico porque hay gente que necesita una furgoneta muy grande y no es una cuestión de dinero. Es decir, en el coche, cuando te compras un coche muy grande es porque te lo puedes comprar o que dices, no, yo quiero un coche, un eléctrico de estos de precio elevado, muy lujoso, tal. Entonces... Pero en el caso de las furgonetas hay gente que lo que necesita es una furgoneta muy grande porque tiene que llevar mucha cosa, ¿no? Esa es la diferencia, ¿eh? Bueno, pues ahí... Las furgonetas no hay límite. En cuanto a eso mismo, el límite para las ayudas va a ser de un vehículo por persona física y hasta 10 vehículos por personas jurídicas, o sea, por empresa, digamos, ¿no? Exacto. Y esto va... O si eres un autónomo y tienes 2 o 3 personas a tu cargo y tienes 2 o 3 furgonetas, pues también puedes pedirlo para cada uno de esos. No es lo mismo vehículos. para personitas individuales que para empresas. Y luego está la retroactividad de esto. Va a ser válida esta ayuda para vehículos comprados a partir del 1 de enero de 2026. Eso es muy importante, sí. Sí, porque es algo que se reclamaba mucho. Y también para vehículos matriculados en 2025. O sea, según tengo entendido también. No sé si estoy en lo correcto. Pero para vehículos kilómetros cero. Exacto. Matriculados Eso es en para 2025. el kilómetro cero. Es decir, coches que ya estén matriculados por una empresa. Sí. Concesionario, por ejemplo, ¿no? Que haya tenido que matricular para llegar a sus rappels o por el motivo que sea, para tenerlos de coche de demo o lo que sea. Ese coche en el momento de comprarlo también se puede acoger a la subvención, siempre que haya sido matriculado durante el año 2025. Si es 1 de noviembre de 2024 ya no entra. Y luego a partir de ahí están unos descuentos que tiene que hacer la marca o quizás el concesionario más bien. ¿No? Sí, de 1.000 euros extra. Es una obligación a la hora de hacer la venta de un vehículo electrificado. O sea, son 1.000 más.
Pero esto solo es para turismos y comerciales, no para motos y cuadriciclos. Y luego ha vuelto la dichosa deducción del 15% en IRPF para la adquisición de vehículo electrificado y también para la instalación privada, ¿no? En tu casa, digamos, de una estación de carga. Y las condiciones aquí parece ser que sí son las mismas, con una deducción máxima de 3.000 euros, como era antes. Exacto, esto se aplica a la base de cotización y por lo tanto, si has comprado un coche dentro del año fiscal, puedes desgravar esos 3.000 euros de tu base de cotización, con lo cual te bajará, obviamente. Lo que pasa es que el total de la ayuda son 400 millones de euros, que veremos lo que duran. Sí, veremos lo que duran, porque yo creo que ahora funcionará esto. Empezará a tirar. Y lo más probable es que se renueve. Yo creo que esto, al menos por lo que hemos oído a lo largo de 2026, que se agotará, pero se renovará y durante todo el 2026, en principio, deberíamos de poder tener. Bueno, esperemos que sí. Entonces, resumiendo, los criterios básicos para poder optar a las ayudas del programa Auto Plus es que el vehículo sea etiqueta cero, o sea, que sea eléctrico puro, pila de combustible, no sé si es que hay alguno por la calle, o electrificado en el sentido de híbrido enchufable o de autonomía extendida. Sí. Luego que sea nuevo o bien de kilómetro cero, pero matriculado a partir de 2025. Que el precio del automóvil de turismo sea inferior a 45.000 euros antes de impuesto. Correcto. Y yo creo que con eso ya estaría, ¿no? Y ya está. Luego eso puede ser que tengas el 100% o no, depende del modelo que elijas. Entonces, la cantidad económica que puedes recibir no es tanta como antes, pero por otro lado no hay que achatarrar y sobre todo la ayuda es directa, que es un descuento directo en el precio del vehículo. La buena noticia sobre todo esto. Yo creo que este es el resumen rápido de la cuestión. ¿Qué es una medida acertada? ¿Que tiene sentido? ¿Que no lo tiene? Eso ya es para otro día, pero lo importante es que se apruebe y veamos qué pasa, ¿no? Yo creo que aquí estamos en lo que comentábamos en el podcast pasado, ¿no? Es decir, si hay que priorizar solo los coches eléctricos y dar descuentos solo a los coches eléctricos, o si en pos de una renovación real de parque deberían de estar incluidos también, aunque fueran con menos dinero, con menos descuento, los vehículos híbridos. Si lo que importa realmente es eso, entonces la ayuda debería ser para al final no es eso. Por otra parte, yo creo que ahí lo que el legislador entiende es que lo que hay que apretar es el tema del vehículo eléctrico, porque España va muy retrasado con respecto a otros mercados, a pesar de que el último año fue bastante bueno, pero seguimos en un nivel de porcentaje de vehículo eléctrico vendido muy inferior a los países del entorno y que por lo tanto había que apoyar sobre todo eso, también dentro de ese marco general de reconversión de la industria nacional hacia el coche eléctrico. Y por lo tanto, bueno, ya se ha dicho esto era digamos, el gran discurso de Wayne Griffith cuando era presidente, ¿no? de ANFAC, de la Asociación de Fabricantes. No podemos pretender que España se consolide como un país de fabricación de coches eléctricos si no compra coches eléctricos. Eso, la verdad es que es muy aleatorio, ¿no? Porque al fin y al cabo el 90% de la producción española se exporta y por lo tanto da igual lo que fabriques. Si fabricas eléctricos y los exportas, fantástico, ¿no? Yo creo que una cosa no tiene que ver con otra. Pero sí que es verdad que también vamos retrasados en algo que nos guste o no es inevitable, que todo se va a acabar electrificando y por lo tanto que empecemos a darle la vuelta y que empecemos a tirar más en la parte eléctrica, pues es lo que se pretende desde las instituciones y por lo tanto, bueno, pues se aprueba este plan o este programa que lo que busca es eso, la reconversión del parque hacia la electrificación. Bueno, ahí quedó. Vamos a hablar de un coche eléctrico ahora, el Cupra Tavascan, pero antes hay que hablar de algo que sí que vale, que es una cuña publicitaria, pero que es una cuña publicitaria que es de nosotros mismos al final, de coches.net, porque... Y no es solo por anunciar cosas. Lo que queremos anunciar es que podéis ganar un coche o una moto, pero en plan para ti, para siempre, ¿eh? No en plan, lo gano, pero no lo gano. No, lo gano. Y es que vuelven los Motor Awards que organizamos en coches.net, los premios al mejor coche del año, el premio a la mejor moto del año. Y solo tenéis que participar en la web llamada tal cual. Yo sé que no es fácil de pronunciar y tampoco de leer. Es motorawards.es. Exacto. Que es así de simple. Así de simple. Vamos a dejar el enlace por ahí para que lo tengáis a mano. Y ahí es donde podéis elegir en distintas categorías los mejores coches del año, las mejores motos del año. Aparecen los coches que se han lanzado en el último año divididos por categorías. Es así de sencillo. Entonces,
Vosotros entráis, os aparecerán todos los coches de cada una de las categorías y ahí votáis el que más os gusta o el que pensáis que aporta más de esa categoría, ¿vale? No hay ni restylings, ni variantes de carrocería, nada, solo coches realmente nuevos, lanzados nuevos. Por lo tanto, lo digo porque a veces nos decís, es que en esta categoría yo quería votar al Tesla Model 3 y no está en Berlina Selección, no está porque no se ha lanzado este año, ¿vale? Por lo tanto, solo son lanzamientos del año, ahí os aparecen todos los que se han lanzado en cada una de las categorías y vosotros votáis al que os gusta más. Una vez votadas las 8 categorías que hay, os aparecen los 8 coches que habéis votado en cada una de ellas y una pregunta que dice, ¿cuál de estos 8 crees que es el coche del año para ti? Entonces, ¡pam!, le dais y a continuación os aparece una nueva pantalla en que se os pide, queréis, un par de datos para poder entrar en el sorteo de un Omoda 5 SHS híbrido, que es el coche que este año sortearemos entre todos los que nos ayudéis a elegir los coches y las motos del año. En el caso de la moto, se llama Zontes 703F. O sea que para quienes seáis más moteros que cocheros, ahí también tenéis esa oportunidad. Entonces, la gracia de Podéis esto... votar las dos, ¿eh? Podéis votar en coches y en motos y participar en el sorteo de los dos, ¿eh? Eso que quede claro. Oye, y si luego lo ganáis y no lo queréis, eso ya es cosa vuestra, ya veréis lo que hacéis con el aparato, pero regaladlo, lo regalamos. Y además, la gracia añadida de esto es que cuando nombramos a los mejores coches del año, las mejores motos del año y el mejor coche, la mejor moto en valor absoluto del año, la habéis decidido vosotros, que eso está muy bien. Es una gala que organizamos cada año. Este año será en abril, como de costumbre. Y será lo que hayáis elegido vosotros. Y también sabréis quién se lleva el coche y la moto que sorteamos. El Omoda 5 SHS híbrido y la Zontes 703F. Cuidado. Así que... A votar. A votar. A votar, que esto es una democracia. Echa la cuña y oye, la oferta de que ganéis un coche o una moto. Continuamos con el Tavascan. El Tavascan, ese coche tan interesante que iba a ser un éxito en parte por las ventajas de fabricarlo en China, pero que lo ha tenido mal porque... el hecho de fabricarlo en China trae unas consecuencias decididas por la Unión Europea en forma de arancel, ¿no? Sí. Y en el caso de este coche en el caso de todo el grupo Volkswagen, hablamos de un 20,7% de arancel extra sobre el 10% que se aplica a cualquier automóvil fabricado fuera, ¿no? Sí. Esto no solo se aplica al Cupra Tavascan, es decir, se aplica a todos los coches que vienen de China y además con unos porcentajes distintos en función de la marca. Hay algunas marcas, por ejemplo Tesla, que tenían un 7 y pico para el Model 3, que es el único que viene de China. Hay otras como BYD que habían demostrado tener menos ayudas estatales porque es una empresa privada que se quedaba también en un 10 y pico, creo que era. Sí, un 17, sí. En un 17, exacto. Entonces, había otras que habían colaborado con la Unión Europea para explicar qué ayudas habían recibido el gobierno chino, que estaban en este 20,7%, y finalmente había otras que habían decidido no colaborar con la Unión Europea, no contar qué ayudas tenían, y por lo tanto estas, como por ejemplo MG, que era el caso más sintomático, tenía un 35,3% más el 10%. O sea, que el coche costaba una mitad más de lo que deberían costar. Exacto, ¿vale? Tienen unos aranceles muy elevados. Entonces... claro, eso a los fabricantes chinos no les gustó mucho, a las autoridades chinas menos, y a las marcas afectadas, y Cupra no era la única, ya lo hemos dicho antes, BMW fabrica coches eléctricos en China y los exporta a Europa, Volvo y Polestar también fabrican en China y los traen para Europa en algunos casos, el Dacia Spring, que es otro caso paradigmático de esto. Es decir, hay coches fabricados en China que al llegar a Europa recibían este plus de arancel y por lo tanto dejaban de ser competitivos. Con independencia del origen de la marca, porque esto, ha perjudicado o repercutido sobre fabricantes europeos, como es el caso de Grupo Renault, Grupo Volkswagen. Y claro, porque la idea de fabricar en China era en vez de un win-win, pues un win-win-win, ¿no? O sea, la idea de que el coche saliese más barato de fabricar, pudieses poner unos precios más contenidos y sobre todo sacar un buen margen de beneficio por el hecho de haber fabricado en un lugar más barato. Pero esto se acaba volviendo en contra cuando Europa ha puesto en marcha todos estos aranceles variables, como ha dicho Joan, dependiendo del espíritu colaborativo de los distintos grupos, y en el que Volkswagen tiene como grupo un 20,7% de arancel extra sobre ese 10%. Sí.
Esto significa que, claro, no han vendido tantas unidades del Tavascan como hubiesen querido vender. Creo que han sido 36.000. Sí, supone aproximadamente un 11% de las ventas globales de Cupra, sí, cuando la idea era que suponiera prácticamente el 25%, un cuarto de las ventas. Claro, entonces vender con semejantes aranceles suponía o vender más caro, con lo que vendes menos, o absorber el coste del arancel, digamos, y perder margen, con lo que al final también ganas menos. Margen y prácticamente dinero. En este caso es a pérdida. O sea, el Tavascan tengo entendido que era a pérdida. O sea, claro, la marca perdía dinero por cada Tavascan vendido. Sí. Entonces, claro, no es una situación que guste, pero por fortuna parece ser que se ha llegado a un acuerdo para que el Cupra Tavascan, que es el principal modelo de Grupo Volkswagen quizás, ¿no?, que viene de China, se libre del arancel. Y es un acuerdo al que han llegado el Grupo Volkswagen con la Comisión Europea para que el Tavascan quede exento. Sí, lo que pasa es que esto claro, sienta las bases para que cualquier fabricante pueda cumplir exactamente lo mismo. Exacto, porque van a tener que negociar casi caso por caso con la Unión Europea. Sí, porque hay una serie de compromisos que el fabricante debe asumir. En este caso hay tres cosas. La primera es que la marca acepta un precio mínimo de venta que se pacta con la Unión Europea y que no es público. Lo cual me parece mal. Eso es intervencionismo en el mercado. Me parece mal. ¿No? Es un intervencionismo además muy bestia y además sin que el usuario sepa cuál es ese precio de base. Porque no lo han dicho. Porque no lo dicen, ¿vale? Pero, es decir, la marca dice, vale, de acuerdo, lo voy a vender, pero no lo voy a vender por debajo de precio de coste, no voy a hacer ninguna cosa rara, lo voy a vender a partir de este precio y por lo tanto fijamos el precio que debe fijarse, imagino, en base a los precios de la competencia. No lo sé cómo lo han. Se supone que tiene que ir en línea con el mercado, pero claro. Pero la marca acepta fijar un precio mínimo para ese vehículo. En segundo lugar, se limita la cantidad de unidades importadas, es decir, hay un cupo. ¿Sí? La Unión Europea le dice a Cupra, vale, muy bien, tráete el Tavascan de China, pero lo vas a vender a este precio y podrás traer X mil. Y ese cupo tampoco se hace público. Esto lo veremos a finales de año. Si Cupra ha vendido 25.000 Tavascanes, pues sabremos que el cupo era de 25.000. Pero ahora no lo sabemos. Y finalmente, tiene que haber un compromiso, y eso es más para las marcas chinas que pretendan conseguir eso mismo, que para las marcas europeas que traen coches de allí, que es garantizar una inversión en tecnología europea. Es decir, el fabricante se compromete, en cierto modo, a financiar proyectos de movilidad eléctrica dentro de la Unión Europea. Digo que esto es más para las marcas chinas porque las marcas europeas ya lo hacen. Es decir, por lo tanto, por ahí no pillan. Pero los chinos sí, que pillarán también por ahí. Claro, esto de todas maneras lo que hace es abrir la puerta a quitar los aranceles a todas las marcas, porque si mañana MG dice yo sigo sin decirte cuánto me da el gobierno chino para mantener, pero a partir de ahora los MG4 y los MG5 que llegan a Europa que son eléctricos los vamos a vender a partir de este precio y vamos a vender X unidades de cada uno y además cuando montemos nuestra fábrica no sé dónde vamos a hacer un proyecto de no sé qué, no sé cuántos. Entonces el MG pasa de tener un 40% de arancel, 47% de arancel, a tener el 10% de todos los chinos, ¿vale? Entonces, y entonces ya depende de MG al precio, porque si tú tienes un precio mínimo, ya no puedes bajar de ahí, ese va a ser el precio mínimo, puedes subirlo, evidentemente, pero no podrás bajarlo. De todas maneras, sigue habiendo muchas maneras de bajar un precio, ¿vale? Porque si tú dices, vale, muy bien, yo tengo que vender este coche a 30.000 euros. Perfecto, lo firmo con la Unión Europea. Voy a venderlo a 30.000 euros. Muy bien. Vale, este vale 30.000 euros. ¿Qué me dejas a cambio? Pues mira, te dejo un Saxo Diesel del año 2002. Perfecto, pues este coche, como es prácticamente un clásico, te doy 10.000 por él. ¡Pam! Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿de acuerdo? Pero el caso es que este nuevo acuerdo entre la Unión Europea y China lo que va a permitir, en principio, es poder quitar el arancel que sube del 10% a todos los modelos que lleguen de China eléctricos. Siempre estamos hablando de coches eléctricos, no de todos los coches. Hablamos de coches eléctricos, porque en el fondo lo que se pretende es proteger la industria europea. Industria europea que se ha mudado al coche eléctrico y en la que no es competitiva contra China, y entonces estamos manejando artificialmente el mercado, porque
Lo que está claro es que con estas medidas la Unión Europea no entiende el libre mercado como tal, sino que quiere imponer un mercado que en realidad no es libre, aunque sea para defender al mercado europeo. Pero en el fregado nos hemos metido nosotros, Joan. Sí, es un poco así. Es en plan, cambiamos las reglas del juego, nos metemos en un mercado en el que somos perdedores y por lo tanto tenemos que protegerlo. Sí. Y enfadar al gigante chino que sí que sabe de coches eléctricos. No lo sé, yo es que no lo acabo de entender. Y que además se enfadará por otra cosa. Tiene razones para enfadarse. Se enfadará por las nuevas reglas de la Unión Europea para 2026 de cara a las inversiones extranjeras. Esto no solo se aplica a los coches, pero está claro que está pensado para los coches chinos y para las marcas chinas. Es decir, aquí hay una expresión que me gusta mucho, que es que Europa pasa de una globalización ingenua, sí, que es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que venga aquí todo el mundo y que venda. Esto es un mundo global. El libre mercado, y nosotros vamos a vender muchos coches en China, las marcas europeas. Durante años hemos vendido un montón de coches en China y en todo el mundo, pues en justa correspondencia, ¿para qué vamos a ponerles puertas a los chinos? ¿No? Que vengan y que vendan, porque esto es un mundo global, ¿no? Esta globalización ingenua. Y esto se convertirá ahora en una autonomía estratégica abierta, ¿no? Es decir, para proteger la industria, las nuevas normativas de 2026 de la Unión Europea exigirán que los fabricantes extranjeros generen empleo real y, sobre todo, compartan tecnología para operar en el mercado. Porque todo esto viene del aprendizaje, llamémoslo así, que hemos obtenido a lo largo de los años, después de decidir que, de que los fabricantes europeos se diesen cuenta o percibiesen que el mercado chino era el nuevo Eldorado. Nos vamos a ir a China y nos vamos a forrar. Lo que pasa es que, lo hemos dicho muchas veces, en China serán chinos pero no son tontos. Exacto. Y lo primero que decidieron en China es, vale, sois bienvenidos, podéis fabricar coches aquí para vender aquí. El condicionante es, lo tenéis que fabricar aquí, efectivamente. Lo vais a fabricar con nosotros en empresas que vamos a crear conjuntamente, de las que nosotros tendremos como mínimo el 51%, ¿no? Lo que se era el 50%. ¿O el 50%? ¿Era 50%? Sí. O sea, no era un equilibrio. Era obligatoriamente el 50%. Vale, 50%. Lo que viene es una... Sí, es verdad, es una joint venture, normalmente son al 50%. Bueno, puedes hacerla como quieras. Pero bueno, en este caso lo vais a hacer con nosotros al 50% y adelante. Claro, al final ellos han aprendido a hacer coches de nivel europeo. Sí. Es decir, aquí les enseñamos nosotros. Claro. Cuando ellos abren su mercado, los fabricantes europeos, y no solo europeos, europeos, americanos y japoneses, más tarde también incluso los coreanos, se dan cuenta de que en China hay un mercado potencial de 1.000 millones de personas, que no hay de las cuales pues 600 millones podrán tener un coche. Por lo tanto, se abre. En el momento en que se abre ese mercado, en China no hay nada. Va todo el mundo en bici todavía, es decir, o en moto. No hay un mercado del automóvil como tal. Por lo tanto, la expectativa es brutal. Entonces, los chinos, que no saben hacer coches, porque no han hecho nunca coches, dicen, vale, vamos a llamar a la gente que sabe hacer coches para que nos hagan coches, porque aquí vamos a empezar a necesitar coches. Porque hemos entrado en la Organización Mundial del Comercio, porque hemos cambiado la historia de nuestra sociedad, no sé qué, no sé cuántos, vale, vamos a motorizar el país. Perfecto. ¿Quién lo va a motorizar? Coño, las empresas extranjeras, que son las que saben hacer coches. Pero lo vamos a hacer de una manera a la China. O sea, no que vengan a fabricar... No, usted, europeo, quiere hacer coches en China y vender coches en China, sí, vale, pues tiene que ponerse de acuerdo con una empresa china al 50% y fabricar los coches en China. Y además le vamos a meter un cupo. Es decir, le vamos a decir cuántos coches puede hacer. Para el fabricante europeo, eso, en ese momento, es un chollo. ¿Por qué? Primero, no tiene que desarrollar nada. Únicamente tiene que fabricar allí lo que ya fabrica aquí. Es decir, coger los productos que están funcionando en Europa, hacer allí una línea de producción igual y venderlos. Tiene la seguridad de que los va a vender todos. Porque como están con cupos y es un mercado virgen, los va a vender todos. Todo lo que se fabrique se va a vender. 3. Se van a ahorrar todos los líos de una inversión internacional. ¿Por qué? Porque tienen un socio chino
¿Qué va a conseguir? Los terrenos, la empresa constructora, la mano de obra, todas las subvenciones estatales que va a haber, todo eso lo va a negociar el socio chino. O sea, tú vas a llegar allí, vas a montar la fábrica con tus conocimientos, vas a poner a tus 3 o 4 directivos a mover eso y vas a empezar a fabricar y a vender coches. Es un negocio redondo. Salvo porque tenía un precio oculto, ¿no? Pero no sostenible. ¿Por qué? Porque tú no solo llevas los coches allí, llevas también el know-how. Ahí va. China no hace coches. Por lo tanto, no tiene ni empleados que sepan hacer coches. No tiene gente que sepa hacer coches. Eso, la marca que va allí forma a esa gente. Pero sobre todo no tiene ingenieros, diseñadores, no tiene directivos, no tiene industria del automóvil y por tanto no tiene toda esta base de personal que es imprescindible para levantar una industria. Y sobre todo no tiene el know-how, es decir, no sabe, no es que no sepa hacer coches, es que no sabe hacer motores, no sabe hacer suspensiones, no sabe hacer ruedas, no sabe hacer nada. Cuando el europeo llega allí, no llega solo. Llega, si entra Peugeot, llega con Valeo, con Saint-Gobain, con Michelin, es decir, con todos los fabricantes de componentes, que para una fábrica en China necesitan un montón de componentes y los van a hacer en China. Por lo tanto, todos estos de la industria auxiliar, Peugeot les dice, que voy a montar una fábrica en China para hacer 200.000 coches al año. ¿Me montáis? Sí, claro, vamos, venga, todos para allá. Entonces, los europeos lo que hacen es enseñar a los chinos cómo se hacen coches, cómo funciona la industria. Y el socio chino, que está al 50%, llega un momento en que dice, los coches se hacen así. Pues entonces yo voy a montar aquí al lado otra fábrica igual que esta, pero 100% mía, en la que voy a empezar a hacer coches con mi marca, con el know-how de los europeos, los americanos y los japoneses. Ese era el precio oculto o regalo envenenado, llámalo como quieras. Entonces, ¿qué ha pasado en China en estos últimos años? Que la presencia de las marcas occidentales, que era 100% en el momento de iniciar todo este proceso, va bajando. Porque cada vez hay más fabricantes locales que no les necesitan. Y el público chino, que en ese sentido es tan chauvinista como el francés o más, dice, ¿para qué voy a comprar un Citroën, un Ford o un Toyota si puedo comprar un Chang'an o un Dongfeng o un no sé qué que tienen una calidad equivalente? Y por lo tanto compran chino. Y los fabricantes europeos de marcas, digamos, premium, que decían, bueno, y todavía tenemos nuestro resquicio porque esto sí lo valoran y tal. Se está acabando igualmente. Tampoco. Ya han aprendido a hacer coches de lujo también allí, con más tecnología, sí, a mejores precios. Y luego llega la segunda parte. Y la segunda parte es el coche eléctrico. Llega un momento en que en China el tema del coche de combustión ya lo tienen asumido y hacen coches de combustión. Tienen un excedente de coche de combustión porque China tiene otra visión de la economía. En China las empresas trabajan para dar trabajo a la gente. Y su principal objetivo no es ganar mucho dinero, como las empresas occidentales que son participadas y que por lo tanto son de carácter privado la gran mayoría. No, allí no. En China, quienes quieren hacer progresar, que son las empresas, lo que quieren es empatar. Les basta con no perder dinero. Y por lo tanto lo que hacen es crear empleo. Y es muy difícil que cierren una fábrica. Muy difícil. Por lo tanto, ¿qué hacen? En el momento en que el mercado chino ya no da para más, exportan. Es la fase que están ahora, ¿no? ¿Y dónde exportan? ¿Exportan coches de combustión? ¿Dónde? Pues a Europa, no. Ahora mismo, no. Latinoamérica, pocos. Sobre todo. Claro, porque en Europa, ¿qué problema hay? Que la normativa anticontaminación, la normativa de choque, la normativa para unos coches que son relativamente sencillos para que se vendan bien en China, no entran. Entonces, ¿a dónde van? Van a Latinoamérica, al sureste asiático, van a Sudáfrica, van a unos mercados donde el poder adquisitivo es menor y sobre todo la exigencia de homologación también es menor. Sí, porque anda que no ha habido que adaptar coches chinos para que puedan venderse en Europa, con lo que ya no son tan ventajosos al final, ¿no? Entonces llegamos a los eléctricos. En China se dan cuenta de que la polución es insostenible, empiezan a lanzar coches eléctricos, a mover el tema de los coches eléctricos y mientras en Europa seguimos fabricando coches de combustión, ellos empiezan a desarrollar el coche eléctrico. Pero no solo desarrollan el coche eléctrico, se hacen
con todo el ecosistema eléctrico, sobre todo el de baterías. China promueve la extracción de litio, China promueve el transporte de litio, China domina todo el tema del litio y de otras tierras raras en todo el mundo y por lo tanto tiene la paella, la sartén por el mango. Aquí mandamos nosotros en el tema del coche eléctrico. La cadena y además, la cadena completa. Y además, a nivel tecnológico, las mejores baterías son nuestras, fabricamos todas las baterías, por lo tanto, tenemos un control del coche eléctrico y eso nos da una ventaja competitiva a nivel tecnológico, no solo a nivel económico, también a nivel tecnológico. Aparte de que son ellos quienes lo han desarrollado antes que nosotros, llamándonos a nosotros los europeos u occidentales, digamos, ¿no? En cuanto a fabricantes de coches. Ahí tenían la ventaja competitiva. Entonces, ahora la pérdida es doble para nosotros. Ellos han aprendido a hacer coches y además el tipo de coche que es el que viene. Exacto. Entonces, claro, se le ha dado la vuelta completamente a la tortilla. Correcto. Y con esa globalización ingenua de que hablábamos antes, Europa dice, no, venid, si aquí nosotros somos... ¿Vale? Claro, esto pone en riesgo a la industria europea, claramente. ¿Por qué? Porque el usuario dice, bueno, ¿por qué no voy a comprar un coche chino si es más económico? ¿No? Y sobre todo con el caso de los eléctricos. Y ¿por qué se está viendo que es real, que al final lo que importa es que sea asequible, no el origen. Correcto. Entonces, el excedente del coche eléctrico chino, porque ha pasado lo mismo en China. Ha habido un montón de marcas nuevas eléctricas. Ha habido un montón de marcas que se han electrificado al 100%, como BYD, por ejemplo, ¿no? Que ya solo fabrica coches con enchufes, sean híbridos enchufables o coches eléctricos 100%. Pero el resto están también apostando por la electrificación. Entonces, hay un momento, un periodo de unos 10, 15 años en que el mercado chino va abandonando progresivamente la combustión y se va electrificando. Y por lo tanto, estas nuevas marcas chinas fabrican sobre todo para el mercado chino, hasta que llegan al punto en que, como han hecho un montón de fábricas nuevas y han reconvertido un montón de fábricas, vuelven a estar en el mismo caso, un excedente de producción. Entonces, este excedente de producción no pueden mandarlo a América del Sur o al sudeste asiático, porque allí no existe ni la infraestructura de recarga ni sobre todo el poder adquisitivo para comprar coches eléctricos. A ella les interesa más Europa. Ya. Claro, Estados Unidos cerrado, Japón cerrado. ¿Dónde vamos? A Europa, que está abierta y es partidaria de la globalización ingenua. Entonces vamos a vender coches a Europa. Y eso pone en riesgo esta reconversión que está haciendo la industria europea hacia la electrificación, porque ni es tan competitiva como la industria china y además está en proceso. Es que ahí está el problema. Porque por y un los lado, chinos ya lo han hecho. Por un lado, que yo soy el primero que defiende el libre mercado, lo que pasa es que en un libre mercado hemos perdido. Hemos perdido, claro. O sea, si seguimos las reglas del juego tal cual son, las reglas naturales del juego económico global, en Europa somos los perdedores. Eso está clarísimo. De ahí el proteccionismo que estamos empezando a vivir también en Europa. Correcto. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces, ¿cuáles son las reglas de este proteccionismo? Venga. Estas nuevas reglas de la Unión Europea para 2026 se estructuran, digamos, en 3 aspectos básicos. El primero, si una marca, en realidad China, pero aplica a todo, pero si una marca china quiere venir a fabricar a Europa, tiene que hacerlo en unas determinadas condiciones. La primera, tiene que aliarse, tiene que hacer una joint venture con una empresa europea. Lo que hicimos con los chinos. Que no necesariamente tiene que ser del sector de la automoción. Es decir, tiene que tener un inversor privado que como mínimo tenga el 51%. Es decir, tiene que ser mayoritario. Aquí sí queremos el 51%. Sí. Aquí vamos a obligar a que sea mayoritario el europeo para que la toma de decisiones sea esa. Por lo tanto, eso, por ejemplo, a BYD, que quiere montar una fábrica en Hungría, ella, ¿qué le obliga a esto? Le obliga a buscar un socio que ponga la mitad del dinero para esa fábrica. Que no tiene que ser no tiene que aliarse con Renault para hacer una fábrica. No, pero, sí con una empresa pero tiene europea. que aliarse con una empresa europea, con un fondo de inversión, lo que sea, por un capital europeo para poner eso en marcha. Y ese capital europeo tiene que ser el 51%. Segundo, al menos la mitad de las personas que trabajen en esa fábrica tienen que ser europeas. Y no solo a nivel fuerza laboral de base. También los directivos, también los cargos intermedios. Eso es más fácil. Y yo creo, sinceramente, que no hay ninguna empresa china que diga, no, es que vamos a ir a fabricar a Europa, pero además me voy a traer los operarios de China. Creo que no, que nadie tenía eso en mente. Para construir las fábricas sí que lo han hecho. Pero yo creo que para trabajar en ellas no tenían eso en mente. Por lo tanto, por ahí. Y la tercera, que yo creo que es la más importante en ese sentido, es la transferencia de tecnología obligatoria.
Es decir, las empresas deben colaborar con centros de I+D locales y compartir protocolos de gestión energética. Esa parte, ¿cuál es la que menos les gusta, no? Esa va a ser, evidentemente, la que menos les gusta, porque eso significa hacer lo mismo que hicieron los europeos allí. Claro. Es decir, compartir el conocimiento, compartir lo que tú has estado trabajando durante un montón de años y lo pones a disposición de otro que te lo copia y lo aplica. Vale, pues ahora la Unión Europea ha dicho, vale, muy bien, pues ese más conocimiento que tenéis vosotros de toda la parte eléctrica lo tenéis que compartir. Y si no, no vais a poder fabricar en Europa. Y si no fabricáis en Europa, vais a tener aranceles. Porque esta parte es la complicadita porque, según tengo entendido, los fabricantes chinos, cuando han venido a Europa, hay cositas que protegen, como por ejemplo el software. Los ordenadores, todo el software que tienen que estar en chino, para empezar, sí. para que no lo entendamos. Toda la maquinaria que se usa en las líneas de producción viene de China con todas las indicaciones en chino. Si hay un manual de instrucciones también está en chino o no hay manual de instrucciones a disposición de nadie. La idea era proteger la propiedad intelectual, digamos, que es lo que no hicimos nosotros cuando no fuimos a China, ¿no? Sí. Y han sido muy celosos de esto y esto parece que es el aspecto clave de la cuestión, ¿no? Al final es enseñarnos a hacer coches eléctricos buenos, ¿no? Sí. Ya sabemos hacerlos algunos de nosotros, pero da la sensación de eso, enseñarnos vuestra tecnología, y esa es la parte de la que creo que van a ser más reticentes, pero claro, si el plan B son aranceles muy gordos. Sí, porque además esto implica que una parte importante de las piezas va a haber una integración obligada de proveedores locales. Es decir, ese Michelin, ese Valeo, ese Saint-Gobain, que eso se llevaba a China para fabricar allí, va a tener que ser aquí también lo mismo con proveedores europeos que ya trabajan aquí, que ya funcionan. Es decir, no, las plantas que se monten no van a ser plantas estrictamente de CKD que monten coches completos de los cuales llegue todo de China, ¿no? Es este el tema. Por lo tanto, España en ese sentido va a ser un poco el laboratorio de todo esto. Sí, porque ¿no? Ya tenemos algo así. Porque aquí ya tenemos plantas que fabrican coches chinos. Aquí tenemos la de Santana y la de Ebro, que ya fabrican coches chinos. Y muy pronto la de Stellantis debería empezar a fabricar Leapmotor, también coches chinos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, en el caso del tema de Santana, el tema de Ebro, aquí digamos que solo falta por cumplir la transferencia de tecnología. Es decir, la parte de la joint venture está resuelta. En Ebro, la empresa EV Motors, que es una empresa española, tiene el 60% tanto de la fabricación como de la comercialización, mientras que Chery tiene un 40%, por lo tanto eso ya se cumple. En segundo lugar, la gente que está trabajando en la gestión de la fábrica y en el montaje de los coches es mayoritariamente española, por lo tanto ahí también sí que es evidente que hay algunos técnicos chinos, pero se cumple de sobras ese 50%, seguro. Y falta el tema de transferencia de tecnología porque esos coches siguen llegando en CKD. Aunque también es verdad que el hecho de que ahora se vayan a montar en cadena completa permitirá que empiecen a entrar los proveedores locales y por lo tanto se incremente el valor añadido de la parte europea y por lo tanto se consiga también este tercer digamos elemento, esta tercera regla de la Unión Europea para 2026, que esto tiene que aprobarse todavía, es un borrador. Sí. ¿Vale? No está aprobado, eso es importante tenerlo en cuenta. Esto, pero vamos, todo apunta a que va a acabar siendo así. Lo que pasa es que tendrá que ser un poquito, hasta cierto punto, de acuerdo con China, en plan, no nos hagamos daño, ¿no? Porque también China puede atacarnos con las medidas que quiera, proteccionistas. Claro, cuando ya se anunciaron esos aranceles en vigor, China empezó a decir, bueno, pues ahora hablaremos del cerdo español y del brandy francés y de no sé cuántas cosas y de los coches de alta cilindrada alemanas. Yo estoy totalmente a favor. Yo soy proteccionista del jamón de Jabú totalmente. Correcto, pues en China dijeron, bueno, pues ya veremos esto, sí, que a ver qué arancel le ponemos a los 5J, ¿no? Más para nosotros. Bueno, pues digamos, esta última parte de la transferencia de tecnología yo creo que es la más compleja. Pero en el fondo acabará siendo muy beneficiosa para la industria europea. ¿Por qué? Porque al final, si tú quieres hacer un coche en Europa que no pague ningún arancel, es decir, que se considere como una producción europea, tienes que hacer la batería aquí. Porque
la batería es una parte tan importante del valor de ese coche que si la traes de China, ese coche difícilmente va a acabar siendo nunca europeo. Y además se acompaña de un software que puede venir de China, que es el que gestiona la batería y puede ser una caja negra, sí. Y eso es lo que también se quiere evitar. El valor real del vehículo se establece, hay un porcentaje a partir del cual el coche ya se considera que es fabricado en Europa, por lo tanto made in Europe y por lo tanto sin ese arancel. Sin ningún arancel, ¿no? Entonces, pero para llegar ahí es prácticamente imprescindible que la batería se haga en Europa. Entonces, estos hubs, estas gigafactorías que estamos empezando a ver, pues la de Volkswagen en Sagunto o la que va a hacer Stellantis en Zaragoza, que ya se han puesto la primera piedra de las dos, la que está prevista en Extremadura. Hay otros proyectos en toda Europa, de creación de estas grandes plantas de baterías. Esto es lo que permitirá hacer las celdas aquí y los módulos o directamente los stacks de baterías en Europa. Y eso hará que esos coches, independientemente de la marca que tengan, van a ser considerados europeos. Por lo tanto, Stellantis, Leapmotor, por ejemplo, Stellantis ya es propietaria del 51% de la empresa comercializadora de Leapmotor en Europa, ya no tiene problema. La planta de Zaragoza no hay ningún problema porque todos los empleados prácticamente son españoles. Parece que todo esto haya servido de ejemplo para definir esta normativa. Claro, hecho, ¿no? Y por lo tanto, como la batería de esos coches se va a hacer dentro de 3 años también en Zaragoza, se ha acabado el problema, ¿no? Es la manera que tendrán las marcas chinas de entrar en Europa, es esa, convirtiéndose en europeas. Lo mismo que han hecho la gente de Hyundai o de Kia o de Nissan o de Toyota o de Honda cuando han venido a trabajar a Europa. Y luego vendrá la última fase de todo eso, que ya veremos, que será la adaptación del producto a la demanda del mercado europeo. Es decir, que pronto podremos acabar viendo coches chinos sin equivalente en China, hechos específicamente para Europa. Yo creo que vamos a una regionalización muy importante, lo estamos viendo. Sí. De la globalización salvaje vamos a pasar a la regionalización y eso está claro. O sea, aquí en esta historia, entiendo que los chinos podrían argumentar que la Organización Mundial del Comercio dice que esto de que haya que localizar, digamos, distintos componentes de automóvil va en contra de sus premisas, pero supongo que el argumento que puede dar la Unión Europea en contra es decir, pero vosotros habéis jugado con eso desde siempre. Con eso desde siempre, aparte de todas las subvenciones que tenéis del gobierno, tal, que no habéis seguido tampoco las reglas del juego. Y además limitando la cantidad de vehículos. Porque Exacto. Durante muchísimos años, durante toda esa fase en la que los chinos te dirán, no, pero es que nosotros hemos quitado lo del 51%, lo del 50%, y es verdad. Lo han quitado. Lo quitaron hace 2 años, porque tontos no son. Entonces han dicho, vamos a ver, estos europeos que hace 25 años vendían 1,5 millones de coches en China porque no les dejábamos vender más y los estaban fabricando con una empresa conjunta nuestra, ahora que esta empresa conjunta nuestra fabrica 3 millones, ellos continúan fabricando ese 1,5 millones, no, porque ya han ido perdiendo, ahora fabrican 300.000 porque el público ya no se los compra. No, oye, que si queréis, que ya no hace falta que nosotros tengamos la mitad de esa compañía que está en caída, ¿vale? Ahora podéis tener el 85% vosotros si queréis. Claro, las empresas europeas, algunas lo que están pensando es en irse de China, ¿no? En liquidar esa sociedad, no en meter más dinero en esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, han sido muy listos en eso, pero te pueden decir, no, es que eso nosotros ya no lo tenemos, ya no lo exigimos, el 50-50. Claro, la situación es muy distinta ahora de cuando ellos sí lo exigían y cuando contingentaban, ¿no? Por lo tanto, bueno, no lo sé. Esto formará parte, imagino, de una negociación que irá mucho más allá con China, que la Unión Europea tiene abierta y que... No puede ser unilateral esto. No, y que nos iremos a otras fórmulas en otros sectores de los cuales tenemos obviamente un conocimiento menor y no podemos valorar. Sí, yo creo que a nivel de industria puede ser interesante, a nivel de trabajo, empleo puede ser interesante. Pero me da la sensación de que, como siempre, el que no va a salir ganando es el cliente final, ¿no? Porque ahora puedes elegir entre un coche, a día de hoy, coche eléctrico occidental muy caro, un coche eléctrico chino que puede ser relativamente asequible, pero tampoco tanto como debería serlo porque está sometido a aranceles muy fuertes. Entonces, si traemos la producción de las marcas chinas a Europa, al final los costes de esa producción van a ser mucho más altos, se repercutirán en el precio final. Pero tendremos competencia real. Pero yo creo que para llegar a la competencia real tenemos que ser competitivos nosotros. Claro. Y esa teóricamente es la idea. Que esta es la idea, es aprender, digamos, de ellos a largo plazo, ¿no? Esta es la idea. Que haya competencia real y que si no... Que no son jugadas sostenibles a largo plazo. Como mal menor, entre comillas. Es decir, si el hecho de que lleguen 5, 6, 7
empresas chinas fuertes a fabricar Europa, significa que se nos va Ford, o que se nos va, o que se nos muere alguna, o que Subaru dice que no viene más, o que... No lo sé, ¿vale? Si acaba influyendo esto, si Stellantis decide cerrar 3 marcas y por lo tanto tiene 2 fábricas disponibles que la compran los chinos, que al final el conjunto, el grueso, independientemente de la marca que lleven esos coches, el grueso sea Made in Europa. Y de empresas donde el capital europeo tenga la mayoría. Yo creo que eso es lo que realmente se busca con esto. Muy bien. Vamos a ir pasando de tema. Yo creo que este da para más. Yo creo que te dará para más porque lo vamos a ir siguiendo. Sí, habrá que seguirlo para ver cómo queda realmente todo esto, ¿no? Porque habrá que ver que, primero, que se apruebe. En segundo lugar, qué es lo que dicen los chinos con respecto a esto y cómo reaccionan, ¿no? Sí. Pero tampoco... Digamos, aparte de este tema de la transferencia de tecnología, lo demás a mí me parece que es bastante asumible por parte de las marcas chinas, a pesar de que ahora estén obligadas a buscar ese socio para entrar en Europa, que algunas no lo tenían previsto. Yo creo que no tenían en absoluto previsto para empezar a producir en Europa buscarse un socio que pague la mitad, sobre todo porque ya están con la fábrica en marcha en la construcción y por lo tanto, bueno... Por eso que esto va a generar una tensión entre Europa y China que habrá que ir siguiendo porque esto va a tener consecuencias casi seguro, a menos que haya un acuerdo explícito o implícito. En habrá todo un esto, acuerdo, ¿no? porque en el fondo Europa sabe perfectamente la potencia que tiene China en estos momentos, sabe que no la puede tener de culo, como diríamos de manera coloquial, sino que tiene que colaborar en cierto modo con China, entre otras cosas, para hacer un poco de equilibrio también con el tema de Estados Unidos, que tal como está Estados Unidos ahora, está cerrado al mundo, que está, exacto, cerrado al mundo y cambiando completamente la normativa. Ahora se ha cargado la normativa que eso es muy divertido. Es decir, se han cambiado. Estados Unidos se ha cargado las normativas, por ejemplo, medioambientales en la producción de automóviles. Bueno. Y lo han hecho con una fórmula que dices, hombre, hasta cierto punto eficaz es. Es decir, tenemos toda una serie de políticas que estaban implementadas para luchar contra el cambio climático. ¿Qué ha dicho Trump? Ha dicho, el cambio climático no existe. Si no existe, no hay un problema. Por lo tanto, seguimos como estábamos antes, ¿no? Aplastante. Es una barbaridad, pero... ya está. Pero... que no le dé más vuelta. No, pero demuestra, lo ha dicho Trump. Demuestra hasta qué punto con los Estados Unidos no se puede confiar en estos momentos. No se puede confiar a nivel de que exista un marco estable con el que poder comerciar. Cambia todo cada día. ¿Vale? Por eso. Es decir, independientemente de que estés más de acuerdo o menos de acuerdo con Trump, lo que no puedes como empresa interesada en ese mercado es estar pendiente cada mañana de si ha cambiado las condiciones en las que tú puedes estar en ese mercado, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, la Unión Europea, Trump, en cierto modo, está forzando a la Unión Europea a ponerse de acuerdo con China. Sí, está claro, porque... Y además lo mismo ningunea Europa, que al día siguiente manda Marco Rubio, Europa es la madre de todos nosotros. Claro, cada día... Al final, con alguien que es tan voluble, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque además no te respeta. Bueno, no te respeta a la hora de tomar decisiones, no piensa en tus intereses en el momento de tomar decisiones, ¿no? En el caso de los coches, además, a ellos les da un poco lo mismo porque coches americanos en Europa prácticamente no venden ninguno. Porque Ford, que es una marca estadounidense, lo que hace en Europa es hacer coches europeos y tiene una estructura europea. Y Ford Europa se la puede considerar prácticamente una marca europea más que americana. Sí, por eso la hemos metido en la lista de la que vamos a hablar luego. Y el resto... No están. Es decir, Chrysler, que está dentro de Stellantis vende en Europa coches pero creo que ninguno llega de Estados Unidos, salvo algunos Jeeps. No llega ninguno. El mercado europeo debe llegar el Wagoneer y algún Wrangler y poco más, porque el resto se fabrican en Europa, los Jeeps. Y no trae Dodge, no trae Chrysler, no trae Ram, es decir, no. Y General Motors ya se fue, dijo hasta luego Lucas, y no la hemos vuelto a ver por aquí, ¿no? Por lo tanto, no hay una reciprocidad. En cambio, los fabricantes europeos, sobre todo los alemanes, tienen el mercado americano un mercado importante y cada vez lo tienen más complicado para vender allí, ¿no?
Y en China también, dicho sea de paso. Pero ahí, por la idiosincrasia de los compradores chinos, más que por... Que son muy suyos. Más que por las trabas que pueda poner. Son muy de lo suyo. Y toman decisiones que pueden afectarnos a nosotros. No solo todas las que hemos comentado ya, sino otras tan aparentemente nimias, pero en el fondo tiene la cosa su miga, que es que han decidido prohibir esto de los tiradores enrasados de las puertas, esto que está tan de moda ahora. Esto tan aerodinámico. Sí, que se ve mucho en Tesla y en otros fabricantes, sobre todo en otros modelos de coches eléctricos, porque es verdad que tiene una pequeña influencia sobre la aerodinamica. Además queda muy chulo, ¿no? Lo de enseñarle el coche a tu amigo, de mira cómo se abre la puerta. De estos tiradores. Mira, me acerco al coche y se abre el tirador. Mira, el otro día estuvimos viendo un coche del que no podemos hablar porque está embargado, que es un coche pequeño de una marca de la que hemos hablado hace un momento, que tiene los tiradores enrasados. Es decir, que es algo que es muy habitual, cada vez más habitual en Europa y que cada vez va a ser menos habitual. Vale, el problema no es tanto que el coche tenga tiradores, ya sabéis, enrasados al ras de la carrocería. Ese no es el problema. El problema es que el accionamiento sea eléctrico y únicamente eléctrico, porque si no hay energía, igual no se abre. Vamos, no se abre. Y si no se abre y se da la casualidad de que has tenido un porrazo y tú estás dentro, pues puedes tener un mal día. Te quedas dentro, sí. Puedes tener un mal día. Y el que está fuera, que intenta sacarte, porque te ve que estás un poco perjudicado, no lo consigue. Entonces ha habido casos, por desgracia, en los que quien estaba dentro se ha quedado dentro. Sí. Se ha quedado mucho dentro y no ha vuelto a salir. Y entonces eso es algo a lo que hay que poner freno. Insisto, la idea es no tanto prohibir los tiradores enrasados por una cuestión estética o aerodinámica, sino de seguridad. Tiene que existir un mecanismo alternativo, manual, con el que abrir la puerta, que eso ya sucede en algunos casos, pero en casos como el de Tesla no está. Es decir, previsto, ¿no? En los coches que tienen ese tipo de mecanismo, cuando te quedas sin energía, siempre hay un mecanismo desde fuera que, metiendo la llave del coche, la pieza metálica esa que va dentro, puedes abrirlo. Pero claro, en caso de accidente la llave está dentro y el señor que está fuera no tiene la posibilidad de utilizar ese mecanismo, ¿no? Y por lo tanto no puede abrir la puerta si se ha quedado sin energía. Y los chinos lo van a prohibir. Y es que no Europa, los chinos. Eso es lo sorprendente quizás de la historia, porque en Europa estamos obsesionados con la seguridad y tal, que me parece muy bien, y China pues ha sido mucho de no pasa nada, tenemos más. Pero son ellos los que se han puesto a liderar esto, aunque ya había voces en Europa como ADAC, ¿no? En Alemania, tal, que había dicho, oye, cuidadín con esto, que puede ser peligroso. Han llegado a la conclusión, los estudios de la investigación que se ha hecho en China, de que los tiradores mecánicos tradicionales tienen una tasa de éxito de apertura del 98%, nadie sorprende, mientras que los electrónicos enrasados caen un alarmante 67%. Pero yo no creo que sea tanto el hecho de que fallen, sino el hecho de lo que tú has comentado, que cómo te abro, ¿no? Sí, claro. La puerta, ¿no? Si se queda sin energía el coche como consecuencia del accidente, que puede pasar. Entonces es imposible abrirlo. Hay que romper cristal, bueno, es un lío. Y si te pillas solo en el coche y tal, intenta romperlo desde dentro. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que esto tendrá consecuencias, porque esta prohibición en China se va a ramificar al resto del mundo. Lo más probable es que si los chinos lo han prohibido, pasado mañana la Unión Europea también lo prohíba. Esto es lo más probable. Pero en cualquier caso, si no lo hiciera, claro, Mercedes, por ejemplo, que lo tienen los EQS y en los EQS y tal, no lo podrá vender así en China. Claro. De manera que tendrá que buscar una alternativa. Y no va a buscar una alternativa solo para China, es decir, ya la aplicará a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo más probable es que suceda esto. Adaptar el vehículo a la solución más rentable en parte, pero sobre todo la que cumpla con el estándar de seguridad más estricto, que es lo lógico. Entonces, esto entiendo que se va a ramificar y que tiene todo el sentido del mundo. Sí. O sea, que si tu coche tiene tiradores de las puertas que sean retráctiles o enrasados o escamoteables, llámalo como quieras, que tenga un mecanismo sencillo y obvio de apertura interior-exterior para caso de accidente. Y luego la otra noticia curiosa relacionada con el tema de las puertas de los coches tiene que ver con los coches autónomos, los que se conoce como robotaxis. Bueno, así es como lo llama el amigo Elon Musk. Es que claro, los coches autónomos son autónomos hasta que te dejan la puerta abierta. Porque sucede, por ejemplo, en ciudades como San Francisco y tal, donde tienen Waymo, los coches estos de Alphabet, la propietaria de Google. Tú reservas tu taxi autónomo, te lleva al sitio, te
muy bien, estupendo, señor. Ah, no hay un señor conductor. Pues me voy y me dejo la puerta abierta o entreabierta. ¿Qué puede pasar? Sí, pues cerrar así, o no cerrar mal, o oye, me voy y... La mayoría de los casos es porque pilla el cinturón. También. Entonces, cuando pilla el cinturón, entonces, si tú no te das cuenta, cierras la puerta y te vas, entonces la puerta rebota con el cinturón y se queda 2 dedos abierta. Sí. Bueno, pues el coche no se mueve. Entonces, por protocolo de seguridad, y esto tiene mucho sentido, si hay alguna puerta abierta, el coche no se va a mover. No se va a mover. Quiero decir... Esté donde esté, aparcado. Ahí. O no aparcado. Ahí. Parado. Ahí entonces, se queda. El problemita es que el coche se queda en el sitio y, claro, por seguridad, con una puerta abierta, no va a salir. Entonces, hay varias alternativas de cara a futuro. Una es recordar a la persona que iba en el coche cada vez que finalice el viaje, por favor, asegúrese usted de cerrar la puerta. Luego esta es la más fácil, ¿no? Está la de, a largo plazo estará la de que las puertas tengan cierre automático. Cierre eléctrico, como los taxis japoneses, que eso ya lo tienes, que está todo inventado. Cuéntanos lo del taxi japonés y a ti amablemente se te ocurre ir a cerrar la puerta, que te viene el señor y te dice... No, te dice, no toques, que ya se cierra automáticamente. ¿Por qué toca? Los taxis japoneses normalmente cuando pueden, las pocas paradas de taxis que están en la, digamos, en la calzada contra la acera, tienen la puerta abierta. Siempre. Ahora cada vez menos, porque en Japón los taxis convencionales, que eran los Toyota Crown estos que llevaban como 30 años fabricándolos exactamente iguales, con el techo un poquito más alto, con la puerta esta abierta, que solo se fabricaban como taxis, es decir, tú no podías comprar un coche de esos para uso convencional, solo eran taxis, tenían puertas batientes convencionales eléctricas. Solo una, la del lado de la acera. Entonces... todos entráis por ahí, la otra no se abre nunca. Es decir, se entra solo por esa. Y una vez dentro, ¡pum!, se cierra automáticamente e igualmente se abre automáticamente al llegar y siempre está abierta cuando tú llegas y te subes, ¿vale? Perfecto. Claro, esto ha cambiado ahora porque ahora el taxi japonés, digamos, por definición, es el Japan Taxi, que se llama, que también es un Toyota que se parece mucho más al taxi de toda la vida de Londres. Es decir, es un coche específico, con techo alto, con mampara colocada, de las que se puede entrar perfectamente sin agacharte, es decir, es otro tipo de vehículo. Y este también tiene las puertas automáticas, pero son correderas, ¿vale? Pues noto aquí hay un poco de diferencia. Pero son eléctricas, siempre han sido eléctricas y las acciona el conductor. Por lo tanto, en los Waymo podrían ser eléctricas y las accionaría el pago, ¿no? Es decir, tú pagas, entonces te abre la puerta. Te bajas y la puerta, al cabo de X, ¡pum!, se vuelve a cerrar con un sensor de que no hay nadie en medio, se vuelve a cerrar y el coche se va. Lo que pasa es que los que tienen ahora mismo... Pero no lo tienen. Claro, ahora esto... Jaguar I-Pace y lo otro eran el Chrysler... No lo tienen. El monovolumen Pacífica. Sí. Creo que son los dos modelos que tienen, no lo llevan evidentemente. Entonces, solución temporal, aparte de poner un recordatorio a la personita, cierre usted la puerta si es tan amable. Esta es buena, ¿eh? La solución temporal es espectacular. Han llegado a un acuerdo con repartidores de estos, como aquí sería... ¿Hacemos publicidad? No, como los de Globo. Los riders estos que se mueven en bicicleta por todas partes. O empresas de estas que son de grúas y tal. Han llegado a un acuerdo con unas cuantas para que cada vez que haya un caso de esto, se les notifica a ellos y el primero que cierre la puerta... se lleva una pasta. He leído que entre 10 y 24 dólares. Oye, que está bien. Está bien, que está hacer bien. un reparto con el Globo está no te da tanto dinero. No. Tú vas con la bolsa del McDonald's pedaleando y te sale ahí una... que a 2 esquinas hay un... Pues me voy para allá para ganarme 10 pavos cerrando la puerta del Waymo. Lo que yo que la hamburguesa está más fresquita al final. La verdad es que te tienes que reír, pero tiene sentido. O sea, la consecuencia directa es que va a haber mucha gente que se encuentre con comida fría en casa. Exacto, porque el rider se ha ido a cerrar la puerta de un robotaxi. Va a haber como consecuencia un mayor consumo eléctrico en los hogares a causa del microondas y el horno para recalentar la pizza. ¿Quién paga eso, Joan? ¿Quién paga eso? Dios mío. Pues eso, que los coches autónomos son autónomos hasta que te dejan la puerta abierta es la lección que hemos aprendido de esta noticia hoy. Y para lecciones... La del tema siguiente que vamos a tratar ahora, lección a la que se está llevando algunos fabricantes y la que nos estamos llevando algunos como espectadores y como clientes. Aquí tenemos que pasar rapidito, daría para mucho, pero tampoco es plan de tal, porque el reloj corre, pero es porque han llegado los resultados financieros globales de los principales grupos que venden en Europa, digamos, ¿no? No tienen por qué ser europeos. Los japoneses los vamos a dejar aparte porque estos tienen un año fiscal distinto, está dentro de 3 meses, no
no dan realmente los resultados de todo el año fiscal, pero sí tenemos más o menos, algunos oficiales, otros previstos, los resultados de los principales grupos que venden en Europa. Cuenta. Y aquí, no, vamos a contar, aquí hay de todo. Que está claro que la situación está cambiando, no hay nada garantizado. Está claro que en una situación socioeconómica como la que tenemos, el superlujo siempre sobrevive, pero el lujo es cada vez más un lujo y lo que considerábamos un derecho se está convirtiendo en otro pequeño lujo. El caso es que muy pocos pueden decir que les ha ido realmente bien en cuanto a resultados financieros, en cuanto a la pasta que hemos sacado este año, ¿no? No solo la cantidad de unidades vendidas, sino al final lo que importa que es el beneficio que se ha sacado. La que ha salido ganando, vale, no es un gran fabricante en cuanto a prestigio, pero no es un gran fabricante en cuanto a volumen. La que ha salido ganando de verdad es Ferrari. Bueno, Ferrari sigue haciendo dinero, como es esa política que lleva de toda la vida de Enzo Ferrari. Voy a fabricar un coche menos de lo que me pide la demanda. Sí. ¿Por qué? Porque siempre habrá un tío que el año que viene querrá un coche menos. Sí, que es lo bueno de tener un producto que siempre está en escasa oferta, ¿no? Aquí sí que no hay tema. Ferrari es una máquina de hacer dinero porque tiene el prestigio que tiene, porque hace los coches que hace y porque sobre todo hace el número de coches que hace. Incluso entrando en algún segmento nuevo, veremos ahora cómo le va con el Luce el eléctrico con el interior diseñado por el ex diseñador de Apple. Que veremos hasta dónde le deja. Pero en cualquier caso, como la cantidad también va a ser muy baja, no le va a afectar en nada. El año que viene seguirá haciendo mucho dinero. Es cuando tú haces una cosa... Mira, hay otra marca en el mundo que tiene la cartera de clientes llena a 3 años vista, que fabrica 5.000 coches al año y que le va de maravilla porque cada año gana dinero, que es Morgan. Es como Ferrari en ese sentido. Sin hacer ruido, haciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay 5.000 tíos en el mundo que quieren un Morgan. Y pagarán lo que haga falta. Entonces, lo que es una locura es intentar conseguir que en el mundo haya 50.000 tíos que quieran un Morgan. ¿Por qué? Porque, primero, no los vas a encontrar. Segundo, necesitarás una fábrica mucho más grande. Y tercero, el día que en el supuesto de que llegaras a encontrar esos 50.000, el día que en lugar de 50.000 sean 30.000, te vas al garete. Entonces, 5.000 al año. Para lo que estamos haciendo, con la gente que somos, tenemos además el mismo coche siempre. Nuestro I+D, ¿cuál es el I+D de Morgan? El I+D de Morgan, durante toda su vida, ha sido 2 cosas. Una hace como 15 años o por ahí, o 20, ya no sé cuántos fueron. Decidieron que en lugar de hacer los chasis de madera de fresno, los iban a hacer de acero, ya definitivamente. Y la segunda ha sido que cada vez que el fabricante de motores ha dicho, oye, que el motor del Ford Cortina ya no lo vamos a hacer más, entonces han dicho, bueno, pues ahora montaremos este otro motor y por lo tanto adaptaremos aquí el chasis un poquito para poder los soportes del motor y tal, la línea de escape que antes iba por aquí, ahora la pondremos por allí. Eso es todo el I+D que hace Morgan. No hace nada más que esto. I+D en minúscula las dos. Correcto. Entonces, pero tienen una fábrica que hace 5.000 coches al año, que da trabajo a una serie de personas y que el propietario se embolsa cada año la parte proporcional de los beneficios. Perfecto. Es un negocio de subsistencia si quieres. Pero pues Ferrari, en el fondo, a otro nivel, con otro nivel de tecnología, hace lo mismo. ¿Cómo se paga Ferrari el hecho de que su I+D sea mucho mayor que el de Morgan? Pues metiéndote 200.000 pavos de beneficio por coche. Claro, es que... Y como hay 5.000 tíos que quieren un Ferrari cada año y están dispuestos a pagar esos 200.000 euros de plus por tener un Ferrari, pues funciona. Pero claro, eso es un rara avis dentro de la industria del automóvil, porque las demás marcas que son como Ferrari no lo han conseguido. No. Solo lo ha conseguido Ferrari eso. Es curioso, vendiendo 13.640 coches. Pero te he dicho 5.000. No, tú decías Morgan. 13.000. Sí. No, en el caso de Ferrari son 13.000 y pico, que son poquísimos si tú lo piensas. Aún así han incrementado los ingresos en un 7% hasta los 7.000 y pico millones. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez venden más coches de los que ellos le llaman el tailor-made.
Hecho ¿vale? a medida. Es decir, sí, es que yo, mi Ferrari, lo quiero con los asientos de cuero estos, con el color a juego, con una maleta que me compré en no sé dónde de Louis Vuitton hace 3 años y lo quiero exactamente igual, el mismo color. Y Ferrari te dice, no te preocupes, vamos a hacer esa tapicería. Vale, pues no eso, que son 40.000 más, de ahí sale el 7%. Es que Ferrari, donde está ganando dinero de verdad, es con los modelos ultra caros y justo lo que tú dices, ultra personalizados. Porque ahí está ese tipo de cliente al que no le afecta las crisis, de hecho casi le vienen bien las crisis, que es el ultra rico, que va a pagar lo que haga falta con mucho gusto por tener el coche que le da la gana. Y ahí es donde realmente está ganando dinero Ferrari. Entre eso, bueno, y lo que tú contabas, que no es una fábrica de coches al final. Tiene una parte también muy importante que viene de todo el tema de la cesión de derechos, del merchandising y de todo eso. Y, el tema y más de lo que se cobra en estilo Fórmula de vida. 1. Hay un montón de cosas ahí. No es solo un fabricante de coches, aunque obviamente la parte de los coches. De hecho, la división de patrocinios y marca ha crecido un 22%. Son 800 millones de euros en un año, ¿eh? Para Ferrari, eso el tema estilo de vida y patrocinios y todo esto. Y encima tienen la suerte, o el éxito, de que el libro de pedidos de coches que tienen ya llega a final de 2027. O sea, ya saben lo que van a ganar este año y el que viene. Sí, eso no lo puede decir nadie. No. Entonces esa es la situación. Claro, Morgan. Efectivamente, son casos tal... Que a lo mejor a Ferrari el Luche este eléctrico no le funciona. Ya habrá tiempo de corregir el rumbo porque tenemos 2 años de margen que sabemos que vamos a ganar un pastizal. Sí, sí. Entonces, si el eléctrico nos va regular, pues o lo mantenemos porque nos da igual. Los eléctricos harán poquitos y los venderán, porque hay una serie de gente que ya de principio dices, oye, que voy a hacer un modelo nuevo de Ferrari, va a ser eléctrico, ¿lo quieres? Sí. Sí. Ya está. Eso es algo que puede hacer Ferrari, por ejemplo, a ver, que no es pone, pero... En este tipo de cosas en esos fregados se ha metido Porsche, crecer por encima a lo mejor de lo que debía. El público hará lo que nosotros queramos. Eso Ferrari sabe que lo puede hacer, pero igual otros no tanto. Pero Porsche ha crecido hasta convertirse en un fabricante de volumen. Por lo tanto, ya no estamos hablando de lo mismo. Con Ferrari podríamos... Otra marca que también funciona muy bien en el mismo planteamiento que Ferrari es Rolls. Rolls hace muy pocos coches, muy pocos, los hace todos personalizados, cobra un montón por cada coche que hace, prácticamente tiene muy poquito I+D porque presenta un coche nuevo cada 7 años y además la plataforma es la misma, utiliza componentes BMW, por lo tanto ahí, digamos, aprovecha mucho del I+D de BMW y no ha intentado nunca ser un fabricante de volumen. Siempre se ha quedado con... muy ajustada la fabricación a la demanda real. Y cuando haces eso, es cuando te salen los son números. Casi artesanales los que hacen, claro, van casi cliente por cliente, ¿no? Sí. O sea, que tienen tantísimo margen por unidad que al final, lo que hemos hablado tantas veces, las dos maneras de ganar dinero, vender mucho con poco margen o vender poco con muchísimo margen. Correcto. Que es lo que hacen aquí. Fíjate que la segunda que le ha ido muy bien ha sido el grupo BMW, que decimos, ¿qué coches más raros hacen y cuánto eléctrico? Lo que están demostrando es que la estrategia de diversificación que tienen, de vamos a crear una nueva clase, como se llama literalmente la nueva clase de vehículos eléctricos y tal, pero eso no significa que nos carguemos lo que ya tenemos y que alienemos al cliente que ya tenemos. Vamos a ofrecer algo nuevo para quien quiera dar el salto, pero no nos vamos a cargar lo que ya funciona. Y de hecho los resultados han sido bastante buenos, incluso han crecido en un mercado donde se está poniendo complicado, que es como en América del Norte en conjunto, Estados Unidos y Canadá sobre todo, en parte porque fabrican los grandes subs, los fabrican allí, que es una gran ventaja. Entonces ahí no se ven afectados por el tema aranceles. Todo lo que se llama X a partir de 3 para arriba se fabrica. Exacto, como hacen en Audi con los Q grandes también y Mercedes también con los GLS y todo eso. En Europa han crecido un 7,6%. Y solo en China, que es donde, como ya hemos comentado, se está poniendo cruda la cosa para los europeos, han caído un poquito. Y esto es lo que ha provocado que hayan perdido un poquito en el beneficio total. No tengo las cifras por aquí. No sé si las tienes tú más a mano. No, pero han aguantado bien el año. Además, les ha crecido mucho Mini, que es algo interesante. Porque además Mini sí que está teniendo una estrategia de electrificación un poco más bestia, ¿no? Y han crecido un 17 y pico por ciento el Mini. 17 y pico por ciento, que está muy bien. Además, crecimiento esencialmente en Europa. Por lo tanto, ha presentado muy buenos números BMW. Digamos que es un poco el pragmatismo de ofrecer los eléctricos pero sin descuidar los coches de combustión. Y eso es lo que ha hecho. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Ha habido... Por ejemplo, Mercedes se ha lanzado mucho más al eléctrico que BMW. Mucho más, de manera mucho más clara. Y no le ha salido tan bien. En cambio, BMW sí que es verdad que ha ido haciendo eléctricos, pero sin descuidar la combustión. En esas plataformas compartidas, pues sí hemos lanzado una nueva Serie 5 y un i5.
Pero es que hay otras marcas que solo hubieran lanzado el i5, no hubieran lanzado ya el Serie 5. Porsche con el Macan, ¿no? Es decir, o Alfa Romeo lo que tenía previsto hacer con Giulia y con Stelvio, o DS con el número 9. Es decir, ¿número 9? Número 8. Número 8. Número 8. Es que antes era el DS9 y ahí siempre estaba le la digo confusión. número 9 y es número 8. Es decir, no, es que la combustión ya no. Vamos a hacer un eléctrico aquí, solo eléctrico. No, es que no es eso. Entonces, BMW ahí, en ese sentido, lo ha hecho mejor. Y de hecho, ahora cuando lance la nueva Neue Klasse en el i3, no dejará de hacer el Serie 3, habrá un nuevo Serie 3. Por lo tanto, es eso, ¿no? Es decir, sí, tenemos que ir al eléctrico porque se nos empuja a ir al eléctrico y porque además vamos a tener una tecnología líder también en eléctricos, pero no vamos a descuidar el resto porque hay muchos clientes, sobre todo en Estados Unidos, que es un mercado importante para nosotros, que no quieren un eléctrico, que siguen queriendo un coche de combustión y a los que tenemos que seguirle dando lo importante en ese sentido, que es la novedad. Es decir, no le vamos a dar un i3 completamente nuevo, tecnológicamente muy superior a todo lo que hacíamos hasta ahora, que puede competir perfectamente con los chinos, y un Serie 3 que sea un rediseño cutre de lo que ya teníamos. No, vamos a dar un modelo nuevo en ambos casos, ¿no? Y que sea el cliente el que elija de momento. Bueno, pues gracias a estas decisiones han vendido casi 2,5 millones de unidades en 2025 y con un margen relativamente corto de solo un 6%, claro, comparado con Ferrari, que es casi un 30%. Pero el caso es que BMW es un caso de éxito este año. Otro que es un caso de éxito, discreto pero efectivo, Renault, lo hemos comentado varias veces, ¿no? La famosa estrategia Renaulution. Sí. Renaulution, ¿no? Renaulution. Renaulution. Voilà. Del amigo de Meo, que ya no está... Bueno, está entre nosotros, pues está viviendo mejor. Ya no está en el grupo Renault. Ahora se lo ha dejado a su heredero François Provost. Provost, sí. Pues ha funcionado y la verdad es que no se pueden quejar. Han ganado 56.000 millones de euros este año. Han tenido un resultado neto una ganancia neta de 2.200 millones de euros. Con un margen también del 6,5% aproximadamente. O sea, como si fuesen BMW. Sí, está muy bien. O sea que Dacia sigue siendo el motor quizá más importante de las ventas. Bueno, Dacia crece, da márgenes de doble dígito, a pesar de que vende... Es uno de los casos en los que vende... Sí, gana poco por unidad, pero vende mucho. Vende mucho con un margen relativamente bueno para y sobre todo con muy poco gasto operativo. Es decir, Dacia no tiene una red de concesionarios, utiliza los de Renault. Sí que contribuye, obviamente, en una parte a ese mantenimiento, ¿no? Pero no tiene. Dacia hace muy poca publicidad, por ejemplo. Ahí aprovecha muy bien la estructura de grupo para no tener mucho coste operativo. Y por lo tanto, bueno, pues sale con margen. Sí. Y Renault lo que ha hecho ha sido pasar de un mix de combustión muy elevado a un mix eléctrico que no está mal y está sobre el 20%, pero sobre todo lo que ha hecho ha sido reconquistar el segmento C, que eso es algo muy, muy trascendente, que lo quería hacer realmente Luca de Meo cuando empezó, ir a buscar un segmento C en el que siempre había sido protagonista y ahora estaba prácticamente cerrado en el B con el Clio y el Captur, ¿no? Pues entonces el éxito de coches como el Austral, como el Rafale, como el Symbiote han permitido que por cada coche vendido también consiguiera un poco más de margen y eso es lo que le ha dado al final. Eso, junto con también una serie de reorganizaciones que veremos más en este 2026, como esto de se han cargado Mobilize, van a Ampere, lo vuelven a integrar dentro de la marca Renault, de lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? Por lo tanto, con eso también se ha conseguido una organización más pragmática que siempre acaba ahorrando dinero y por lo tanto contribuye al beneficio. Luego, bueno, por último, en el caso de Renault está la experiencia curiosa con Alpine, que ha crecido un 139%, pero esto es porque han sacado el A290, sí, claro, que ha sido un éxito, que es el R5 vitaminado. Sí. Veremos en el futuro, porque lo que viene es el 390 crossover eléctrico. Veremos. Y el A110 eléctrico que... no lo sé, puede haber sido, esperemos que no, pero puede haber sido un rebote. O sea, subir y bajar en un año y pico. Me ha dicho un pajarito que si hubieran sabido cómo estaría el mercado en el momento de lanzar el A110 eléctrico, no habría sido solo eléctrico. Pero... Bueno, veremos. Alpine es una incógnita, ha ido muy bien este año, pero quién sabe 2026 cómo va a ser con la desaparición de la 110 tradicional. Puede ser un cambio radical. Una historia que es de ojo, cuidado, precaución, es el caso de Mercedes-Benz como grupo. Sí. Es que
No es el peor caso de los que hemos tenido este año, pero desde luego, cuidado, perder beneficio neto casi la mitad es una historia... Bueno, es una caída importante, sí. Hemos dejado de ganar la mitad del dinero que se suponía que íbamos a ganar. Hemos caído en el margen de beneficio por coche, que está en un 5%, cuando debería ser un 10%, es lo que esperaban. De hecho, uno de los objetivos del nuevo plan que ha montado el amigo Kalenius tiene que ver con eso, en bajar un 10% el coste de fabricación. Sí. Han bajado mucho las ventas de eléctricos de Mercedes, en parte porque los EQE y EQS berlina no han sido precisamente un éxito. No, y los sub tampoco, no han funcionado. El alto de gama eléctrico de Mercedes no ha funcionado. Y han apostado totalmente por el eléctrico, con una transición muy rápida. ¿Te acuerdas cuando dijeron vamos a abandonar el desarrollo de motores de combustión? Sí. Eso, la apuesta por eléctrico, la decisión, yo creo que en parte también quizás minoritaria, pero también de automóviles tipo... O sea, los AMGs que llevaban motor V8 empezaron a meterle motores de 4 cilindros electrificados. Tampoco ha sido una decisión que hayan tomado con gusto los clientes, aunque no se lo han comprado, básicamente. Y la apuesta al eléctrico no les ha salido bien, aunque eso ya sabemos que le está pasando a todo el mundo y que todos han tenido que reorientarse y en Mercedes lo tienen que hacer ya. Y de hecho hay un plan, ¿no?, que ha lanzado el amigo Kalenius, que incluye medidas sensatas como reducción de costes, que esa es la que nos gusta tanto, sobre todo al empleado, y la de diversificar una vez más, o sea, volver a lo que está haciendo BMW, por ejemplo, de diversificar, de ofrecer plataformas también que estén que cuenten con motores de combustión, como han hecho con el CLA nuevo y los modelos que van a venir, el sustituto del Clase A y todos estos, ¿no? De hecho, han llegado a un acuerdo con BMW para suministro de motores, que es algo absolutamente insólito. Ah, no me había enterado de esa. Sí, cuenta. Básicamente porque no tienen motores. Ostras, pues no había escuchado eso. Sí, para los tracción delantera. Ostras, es como... Llegarán... Es como si el Madrid le dice al Barça, oye, por cierto... Sí, me dejas un par de jugadores que... Pues esto, sí. Llegaron a un acuerdo con eso porque les faltan motores. Ostras, no lo sabía. Faltan motores pequeños. Sí, entonces en lugar de desarrollarlos, van a comprarlos. Aquí, Mercedes, ha habido dos problemas graves. El primero, ese error de cálculo, ¿no? Es decir, en el 2026 hay que estar full con los eléctricos porque en ese segmento, sobre todo en el nuestro, solo vamos a vender eléctricos ya. No es verdad. No es verdad. Y no solo en Europa. En otros mercados les pasa exactamente lo mismo. Tienen el mismo problema que BMW en Estados Unidos. Pero sobre todo a Mercedes ha palmado mucho en China. Mucho en China porque en China Mercedes vendía mucho coche de taxi privado. Y eso, en ese segmento también han entrado con mucha fuerza los chinos. Los propios chinos, ¿no? Entonces, cualquier traslado de VIP, cualquier traslado de empresa de aeropuerto a no sé dónde, era siempre un Mercedes. Ajá. Y ahora, pues a veces ya viene un Xiaomi, o viene un Honky, o viene un... Entonces, ahí han perdido una parte, y luego la parte misma que perdió BMW, es decir, el público chino que prefiere comprar marca local antes que marca extranjera. Luego está el caso del Volkswagen como grupo al completo. Nuevamente no lo están pasando bien, están en beneficios operativos es que no han dado todavía los resultados oficiales, entonces falta verlos, pero se estima que entre un 2 y un 3% de margen operativo, que es muy bajo, incluso para un grupo que en su mayoría es generalista. Porsche y Audi ya sabemos que han tenido años complicados. Lo de Porsche lo hemos hablado muchas veces y a Audi le ha pasado un poco lo mismo que Mercedes. Es decir, ahora sí, ahora no, voy para adelante, voy para atrás, tomo una decisión y luego la quito, vuelvo, pam. Es decir, los Q6, Q5, coches de alta gama eléctricos no están saliendo, no están funcionando, porque el mercado de lujo sigue prefiriendo otra cosa, así de claro. Y por lo tanto no están entrando. En China les pasa lo mismo, no están entrando en ese mercado. En Estados Unidos les pasa lo mismo. Por lo tanto, es un problema que digamos que se lo van reencontrando cada vez. Además, con ese cambio, ¿no? Pues ahora los pares van a ser eléctricos, los impares, no sé qué. Pues ahora no. Ahora el nombre es de siempre, como la 4 lo quitamos, le llamamos a 5. Y deberíamos de haberle llamado a 4, porque lo que realmente vendíamos era la 4 y la gente 5. Quería una 4 y ahora el A5 creen que es otra cosa y que la 4 ya no lo hacéis. Es decir, han tomado una serie de decisiones en ese sentido, tanto técnicas como de marketing no muy adecuadas, y se ha notado. Y Porsche ya hemos hablado muchas veces. Sí, lo de Porsche, el caso Macan, que es una lástima, porque, insisto, esta semana hemos probado el Macan GTS, cochazo. Espectacular, va como la seda, pero es eléctrico, claro. que no
encuentra su clientela, digamos. O sea, el problema no es del cuesta. producto. El coche, yo estoy sorprendido de lo bien que va, porque lo reconozco. La primera vez que yo fui a probar el Macan nuevo dije, bueno, esto va a ser una ballena. Sí. Es muy chulo y muy tal, pero... Y no, es un avión. Y el GTS es fantástico. El problema es que el cliente mayoritariamente no lo quiere. Y es el problema que se está encontrando. Lo de Audi, justo lo que tú has dicho, el lío de las nomenclaturas, que es verdad que lo están corrigiendo, pero ya un poco el daño ahí está hecho, sobre todo la confusión de cara al cliente, la apuesta total por los eléctricos que se ha demostrado que no tenía su salida entre el público, y luego las situaciones también de Volkswagen, también un poco de caos en la gama de modelos, la familia ID que no funcionaba, pero ahora parece que va mejor, pero no se sabe qué va a pasar, los vamos a volver a cambiar de nombre otra vez, se llamarán otra vez Polo, Golf, ID3, ID4, ID5, no se van a llamar así. Es el tema de marketing, y luego está el tema del software, que ha provocado retrasos en varias de sus marcas, en productos muy importantes, hasta el punto de que llegaron a un acuerdo con la estadounidense Rivian, que fabrican automóviles, pero son automóviles eléctricos, pero son automóviles basados en software, como se dice ahora, definidos por software, como gusta decir ahora, hasta el punto de que el acuerdo que ha costado más de cerca de 6.000 millones de euros, de dólares, o sea, 5.000 y pico millones de euros, un acuerdo con Rivian para adquirir o al menos su conocimiento y el know-how, ya que estamos con las palabras, su conocimiento de software, para adaptarlo a la próxima generación de vehículos del grupo Volkswagen. Esto es un agujero que se paga este año y que probablemente pues tendrá su compensación en el futuro, esperemos, pero claro, eso contribuye a que los resultados no sean muy buenos. Eso y la amenaza de cierres de fábricas en Alemania, algo inconcebible, ¿verdad? Lo que mejor les ha funcionado este año es Cupra. Sí. Es el gran caso de éxito de Volkswagen es Cupra. Quizás por eso también han defendido ahí lo del Tavascan tanto, ¿no? Claro. Oye, esto tiene que venir a Europa. El Tavascan hay que venderlo más, evidentemente. Sí. Entonces, no es que Volkswagen esté en una situación crítica, pero sí es preocupante. Bueno, está intentando sobrellevar esa transición al eléctrico que también había previsto que sería de una manera y el público le ha dicho no, por aquí no. Sí. Claro. Luego sí. A pesar de que Volkswagen es líder en eléctricos en Europa. No, por supuesto, lo uno no quita lo otro. Por encima de Tesla. Pero por no encima tanto como esperaban. No. Va lento, pero va. Y de hecho, la familia ID ha ido mejorando con el tiempo. Me refiero a los resultados de venta. Va encontrando el público, pero le está costando. Entonces, a ver, con los planes que hay además de apretarse el cinturón y las rectificaciones que se han hecho, que espero que sean a tiempo, lo previsible es que Volkswagen va a recuperar el rumbo, al menos dentro de un margen razonable, digamos. Cambiando de gente, nos pasamos a los británicos, de Jaguar Land Rover, de una compañía a la que está pasando de todo. Y una de las causas por las que han tenido una caída de ingresos del 39% en el trimestre, pues todavía no han dado los resultados de todo el año, pero en el último trimestre tuvieron una caída de casi el 40% de ingresos, fue un tema que ya tratamos hace varios podcasts, que fue el hackeo, el ciberataque que sufrieron, que los tuvo paralizado durante 2 meses, les hizo gastar solo en investigación y en búsqueda de soluciones para estos 200 millones de libras. Entonces han tenido un problema económico bastante, sobre todo eso, tener las fábricas paradas durante 2 meses, lo que ha demostrado que un fabricante de tanto prestigio como este, un ciberataque lo puede parar a ellos y a toda la cadena de proveedores que tienen alrededor de Europa. Sí. Y entonces pues han estado bastante fastidiados. Y luego está el tema que se da para otro podcast, y va a verlo, es la cuestión de Jaguar, que ahora mismo está en el limbo. Está en barbecho. Barbecho, exactamente. Ya no somos Jaguar, volveremos a ser Jaguar, pero otra Jaguar. El coche está en desarrollo. Sí. Y lo han mostrado y va a salir, y de hecho llegará a final de año, si todo va bien. Pero que eso, la reinvención de Jaguar. A Jaguar Land Rover, es una marca que está descontinuada ahora mismo, es decir, que no vende coches. Está en pausa. Han dado pausa y seguirán. Entonces, claro, es verdad que el Land Rover como tal le va muy bien, sobre todo con Range Rover y con Defender. Jaguar no está. Y Discovery pero se le espera. Y Discovery está, pero no sabe si... No se le espera. Entonces, total. Pero de esto vamos a hablar en otro podcast, porque el caso de los fabricantes británicos, y en concreto el caso de Jaguar Land Rover, da para tratarlo en serio. Pero nuevamente es una compañía que tiene muy buen cartel en el mundo del lujo, pero que tiene riesgos y que ha demostrado este año, ¿no? Y luego está el caso de Volvo, que ha sido un poquito víctima de lo mismo que las otras que hemos mencionado antes, ¿no? La de apostarlo todo al eléctrico, fabricar modelos en China con los aranceles que les han colocado. Sí. Y todo esto ha resultado en pérdida, de aquí sí tenemos cifras, de más de 280 millones de euros en 2025.
Sin contar, además, con que el grupo Geely ya le había quitado Polestar de su Sí, porque Polestar no iba bien. De sus números, sí. Y Volvo dijo, no nos podemos hacer cargo de esto, y Geely se quedó con la responsabilidad, digamos, sobre Polestar. Parece ser que la idea de Geely era meter una parte del capital en bolsa y que para eso necesitaba que Volvo tuviera unas finanzas, digamos, muy saneadas. Por eso le quitó Polestar. Ajá. Porque Polestar era una marca relativamente reciente que está en periodo todavía de lanzamiento y de desarrollo de coches nuevos y por lo tanto no había llegado a su punto de estabilidad y por lo tanto seguía perdiendo dinero, lo cual es hasta cierto punto lógico cuando estás empezando. Y por lo tanto, digamos, Polestar afeaba las cuentas de Volvo, ¿no? Porque le ponía un negativo. Entonces, al final, quien acaba pagando siempre es Geely, ¿no? Porque es el grupo. Entonces Geely dijo, bueno, pues Polestar me lo pongo debajo mío y yo ya sí, que se nota menos ahí, las digamos. Pérdidas ya las compenso como grupo. Sí. Y en cambio Volvo que tenga unas cifras saneadas por si queremos meterla en bolsa en cualquier momento. Para que quien invierte en y Volvo. Y al final ha acabado palmando Volvo también, pero por otros motivos que son los mismos que los de Mercedes en Estados Unidos y en China. Sí. Y con el añadido de que el X30, que teóricamente tenía que ser su producto más vendido en eléctrico, y que es un coche que ha nacido sin equivalente en combustión, ¿vale? Porque ya vamos a por todas, a por el eléctrico. Claro, es un coche que la venta se ha frenado, a pesar de que era competitivo a nivel de precio, se ha frenado en Europa por el hecho de ser made in China y de tener aranceles elevados. Sí, han decidido empezar a fabricarlo también en Bélgica, creo. Pero... Sí, claro. Ahora tendrán que hacerlo en Europa y a lo mejor a partir de aquí empieza a funcionar un poco mejor, pero no ha sido un modelo de éxito básicamente por eso. Y luego la gran apuesta que tienen para 2026, que es el X60, que ya hemos visto y ya os hemos mostrado. Un producto muy prometedor, pero nuevamente 100% eléctrico. Sí. Veremos la recepción del Bueno, les mercado. pasará lo mismo que Porsche. Esa es mi sensación, ¿eh? Es decir, el XC60 era el producto estrella de Volvo, era el coche más vendido de la marca, y de golpe y porrazo lo hacemos en eléctrico. O sea, es verdad que se seguirá haciendo el XC60, pero es un modelo a final de vida. De momento han decidido prorrogarlo porque no se sabe. Claro, pero es lo que te decía antes de BMW y de Mercedes, ¿no? La diferencia. Y el XC60 es un coche que tiene ya un recorrido largo en el mercado, y que sí, lo seguiremos haciendo. O sea, sin sucesor a la vista, claro. Pero claro, no vamos a hacer un modelo nuevo. No. Entonces, Volvo está apostando por nuevamente un año más porque el mercado eléctrico en Europa va a seguir creciendo. Y dentro de todo, el X60 es carísimo, pero dentro de lo carísimo que es, está bastante en línea, incluso por debajo de lo que cuestan otros rivales. Entonces, ellos confían en que este producto, que es un muy buen producto, funcionará aún siendo eléctrico. Esa es la cuestión. Luego es que hay dos casos que también Ford vale que es una compañía estadounidense, pero que la parte europea es casi una parte independiente, pero en global ha perdido 8.200 millones en 2025. Y en un último trimestre. Ford mundial, 8.200, es muy preocupante. Es un montón de dinero. Y el último trimestre ha sido muy malo, pero se da la circunstancia... Claro, se da la doble circunstancia. Por ejemplo, en Europa tienen el problema de haberse cargado la gama tradicional, haber lanzado y seguir lanzando una gama eléctrica que no encuentra su sitio. Pero por otro lado, Ford Pro, la pata, digamos, de vehículos comerciales, va disparada de bien. Sí, va como un tiro. Es la que va mejor de todo. Y es la que le está salvando un poquito. Está aguantando porque ha conseguido unos beneficios importantes que han compensado en parte el desastre, entre comillas, de la parte de turismos en Europa. Sí. Parece no encontrar su sitio. Ford es otra víctima de esa previsión de transformación al eléctrico que tenían muchas de las marcas. Es decir, ahora mismo Ford va a matar el Focus ahora este año, acaba el Focus, le queda solo el Kuga como vehículo, el Kuga y el Puma. Que ya son es veterano, el Puma que también lo es. Y que ya son, que los dos piden ya a gritos una renovación completa. Y en cambio los modelos que están vendiendo con plataforma Volkswagen no acaban de tirar. Capri Explorer no están funcionando como la marca esperaba. ¿Han llegado a acuerdos con Renault? Esta segunda oleada de vehículos que llegarán en el 27 sobre plataforma Renault, ¿qué tal funcionarán? Antes deben de llegar vehículos de combustión, como el que se va a fabricar en Valencia, que deberían de poner un poco de parche a todo esto. Pero ese puede ser la clave del futuro de Ford en Europa, ese modelo incógnita que está ahí, que sería híbrido... No, que será híbrido seguro, híbrido enchufable, por lo tanto que será en realidad será un poco la renovación del Kuga. Puede ser la clave para los turismos de Ford en Europa. Y luego está el caso, este ya es el pelotazo, aunque este se veía venir, está el de Stellantis,
Se hablan de pérdidas, bueno, no se hablan, hay pérdidas entre 21 y 22 mil millones de euros. El año pasado todavía ganaron dinero, ¿eh? Y este año ha sido un barraboom espectacular. Y es que nuevamente la apuesta por el eléctrico, que es verdad que Stellantis con varias de sus marcas sí ha mantenido la filosofía de multienergía, pero... Mira, de entrada, Stellantis ha mantenido más o menos, en algunos casos no, pero ha mantenido más o menos los niveles de venta, haciendo justo lo contrario de lo que había hecho Tavares. En lugar de ponerlos a precios fuera de mercado, los ha puesto a precios fuera de mercado por debajo. No fuera de mercado, entendáseme. Pero han vendido... Han bajado mucho los precios de los coches porque es que no conseguían venderlos. Entonces, lo que han hecho ha sido, bueno, vale, tenemos que sacar stocks, como sea, porque tenemos un montón de stock, tenemos que sacarlo, y la única manera de sacar stock es bajando el precio. Entonces, claro, eso significa menos ingreso por unidad, en algunos casos incluso pérdida por unidad, ¿no? Pero te interesa sacarte el stock, porque si tienes las campas llenas y la maquinaria sigue fabricando coches, tienes un inmovilizado allí que te mata, te estrangula. Es en Europa, ¿no? También los problemas de reputación que han tenido, que bueno, ya tienen que ir saliendo de ellos, pero... poco a poco se han ido superando, pero va a costar porque ha habido mucha gente. Es que hay mucha gente enfadada, no solo... enfadada por el hecho de que le ha fallado el coche, sino por la respuesta posterior de la marca, ¿no? Y por lo tanto hay mucha gente que no volverá a comprar un coche de estas marcas y lo tiene muy claro. Es muy difícil recuperar la confianza. Pierdes una parte de clientela que era fiel y que la pierdes, entonces recuperarla cuesta muchísimo más. Y en Estados Unidos... Eso es lo que te iba a decir, porque al final es una marca, un grupo global, que luego está la pata americana que también... Les pasó lo mismo, exactamente lo mismo en el tema de precio. Estaban muy caros comparado con la competencia, ahora han bajado precios obligados, pero además en Estados Unidos tienen un problema muy grave de producto, es decir, no tienen coches nuevos, no tienen nada nuevo y siguen con eso, es decir, los retrasos en la llegada de los nuevos productos que tienen que llegar de las marcas en Estados Unidos es muy grave y por lo tanto, claro, están vendiendo coches muy antiguos. Y cargándose motorizaciones tradicionales por apuestas eléctricas que al final allí especialmente que tampoco han funcionado, claro, ha habido... Entonces, están recuperando Filosa sigue teniendo mucho que hacer. El amigo Antonio Filosa se lo va a tener que currar un montón. Sí. Porque... De hecho, han hecho una emisión de bonos de 5.000 millones de euros para conseguir liquidez, porque estaban... Es que es un palo muy gordo. Es que estaba muy mal Stellantis. Estaba muy mal. Entonces, ahora el reto que tiene por delante amigo Filosa es adaptarse a lo que pide el mercado. Y ya está. Exacto. Es volver a vender coches. Este es el gran reto. No imponer desarrollar coches de acuerdo con el mercado, ponerlos al precio que toca e intentar convencer al público de que realmente se puede volver a confiar en Stellantis. Que yo creo que en algunos casos es evidente que sí, ¿no? Es decir, hay algunos coches nuevos de la compañía que no están dando los problemas que daban los anteriores y que son coches realmente vendibles. Ahí tienen la potencia de América del Sur. En Europa se confía mucho en todo lo que va a salir, sobre todo en Fiat, a raíz del Panda, y 3 o 4 modelos sobre la misma plataforma, la mayoría de ellos bastante más grandes, para convertir realmente Fiat en el gran rival de Dacia y por lo tanto intentar vender como está vendiendo Dacia. Veremos. Y además en Europa concretamente, un mercado en el que tenemos la amenaza, la realidad de los fabricantes chinos que se han instaurado aquí y se están comiendo buena parte de la tarta. Por eso que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona 2026, qué estrategia van siguiendo los grandes fabricantes para competir con todo esto, con la realidad del mercado, con lo que viene. La verdad es que va a ser muy interesante. Y va a haber tiempo para tratar todo esto porque yo creo que vamos a ver, solo con el tema Europa tenemos temas para una vida aquí. Y luego, por ir cerrando, porque siempre si no se nos va de las manos el tema tiempo... Os dijimos al principio del programa, nos habéis preguntado mucho por cómo funciona esto de las famosas presentaciones a las que viajáis y qué es esto, en qué consiste, de qué va, cómo lo hacéis, qué condicionantes tenéis, qué trato recibís, cuál es la relación que tenéis con las marcas, cómo funcionan técnicamente esto. Entonces, a ver, básicamente la idea, y esto es igual aquí en coches que en motos, que en teléfonos móviles, que en ordenadores y tal. Los fabricantes presentan... Estamos centrándonos en productos, ¿eh? Hay otro tipo de eventos que son a lo mejor de sector o de resultados, pero cuando se trata de productos, presentan productos nuevos,
e invitan a los medios de comunicación que creen convenientes a descubrir de primera mano ese producto nuevo. Entonces, generalmente es o bien una presentación, lo que se entiende como estática, coche parado, que le quitan la lona, y así es el coche, y luego está la oportunidad de conducirlo dinámicamente. Pero hay mucho alrededor de todo esto, Joan, desde cuando nos convocan a cómo son los viajes, el famoso tema de los embargos, el compromiso de no publicar algo, qué diferencia hay entre un viaje cuando podemos ir con nuestra cámara o no, si las marcas se meten realmente en lo que podemos decir o no podemos decir, o qué opinión podemos dar. ¿Quieres que lo cuente esto? Lo contamos rápido. Sí, vamos a contarlo rápido. A ver, cuando una marca presenta un producto, lo que le interesa es que se hable de ese producto. Eso es lo primero de todo. Y por lo tanto, lo que hace es una convocatoria de medios. Nos dice, mira, el coche este lo vamos a presentar en tal sitio. Aquí tienes el billete de avión para que te vengas con nosotros, ¿vale? O te asignes a quien quieres que venga. Entonces, en algunos casos podemos llevar nuestra cámara cuando nosotros entendemos que es interesante hacer ese vídeo, porque hay veces que no, que el coche es pues una versión o una variante de carrocería o un rediseño y pensamos, bueno, esto no se justifica hacer un vídeo específico de este coche, o ya lo meteremos después en una prueba, en una comparativa de las que solemos hacer, ¿no? Entonces, hay algunas presentaciones a las que nos gusta ir para hacer un vídeo y en otras en las que simplemente hacemos pues, redes sociales, artículo para la web y por lo tanto lo damos a conocer, pero valoramos en función de cada coche qué tratamiento le damos, ¿no? Entonces hay algunas marcas que nos invitan a ir con el cámara y otras que no. Eso depende de muchos factores. Si es un coche de gran volumen de ventas y el fabricante tiene muchas plazas para el grupo español en esa presentación que suele ser internacional, se hace en el mismo sitio y van pasando los países, pues los periodistas de cada país, un día uno, un día otro, y dura eso pues a lo mejor 3 semanas. Sí. Si el grupo es muy grande, suele ser habitual que sí, que podamos ir con el cámara. Si el grupo es más pequeñito, porque el coche, digamos, es menos importante o la marca tiene menos pasta para mover a tanta gente o lo que sea, pues entonces ahí muchas veces trabajamos con el cámara que nos pone la marca. Y por lo tanto algunas cosas las autograbamos nosotros con GoPros, con otros métodos, con quien esté allí. Y luego trabajamos con un cámara que puede ser alemán, checo, inglés o de donde sea la marca o de donde sea la presentación que se está haciendo. Sí, que hay veces que nos decís, este vídeo no parece hecho por vosotros, que no está grabado, es que no está hecho con nosotros. Entonces, aprovechamos luego las imágenes que tiene la marca grabadas para todo el mundo y con eso pues acabamos haciendo el vídeo, ¿no? Nosotros evidentemente siempre nos gusta hacerlo con nuestras cámaras, pero hay veces en los que es realmente imposible. Es decir, una presentación como la que voy a ir yo la semana que viene, lunes y martes, de Mazda CX-5 en Barcelona, es muy fácil que Sergi pueda venir conmigo y que hagamos el vídeo porque son 2 días, es aquí en Barcelona, no hace falta desplazamientos y tal. Pero una presentación del Range Rover Sport en Napa Valley en Estados Unidos, al que van 3 medios españoles, ahí no podemos llevarnos el cámara, ¿no? Por lo tanto utilizamos el que está. Si hay suerte, pues hay alguien que nos grabe allí. Es un poco eso, ¿no? Luego, por otra parte, hay presentaciones en España y otras que están en fuera, que se hacen en cualquier otro país del mundo, y ahí, bueno, sí, la marca asume siempre el desplazamiento y la manutención del periodista que va, ¿no? Pero no paga, al menos a nosotros, para que vayamos. No. Es decir, cubre los gastos. Y luego no pone en ningún caso nada, que no objeta nada a lo que nosotros hagamos ahí. Nosotros podemos decir cómo va el coche, podemos decir lo que queramos siempre, y por lo tanto ese es el juego, ¿no? Es decir, tú me invitas a la presentación, pero en ningún momento vas a poder condicionar lo que yo considere y lo que tenga que decir de ese coche. El acuerdo es bastante claro y es de fair play. Ellos necesitan difusión, nosotros necesitamos contenido y al final, afortunadamente, tenemos la libertad de decir lo que creamos conveniente del producto que estemos probando. No tenemos ningún condicionante ni externo ni tampoco en la casa, ni mucho menos de, oye, cuidado con lo que decís, que se nos va a enfadar no sé quién. Además, en coches.net tenemos la suerte de que el negocio principal es el apartado de Marketplace, compra-venta de coches. No hay sospecha de influencia de ninguna clase por parte de las marcas y tenemos esa suerte. Lo que pasa es que cada viaje que hacemos depende absolutamente de las posibilidades que nos dé la marca en cuanto a quiénes pueden venir, cuántos pueden venir, si podéis grabar vídeo o no podéis grabar vídeo. Y luego ya hay otras cuestiones como presupuestarias de viajar en turista, que es lo normal. Hay algunas marcas que entienden muy bien las necesidades de medios con vídeo y otras que no tanto. Y hay veces que una misma marca en una presentación lo facilita mucho y en otra lo complica mucho. ¿Por qué? Porque
trabajan con agencias, no es lo mismo trabajar en Barcelona que trabajar en París, por ejemplo. Aquí hay carreteras muy cerca, en París las carreteras son horribles porque no hay curvas y porque además hay mucho tráfico. Hay algunas zonas de Italia, muchas veces en Turín, en los alrededores de Turín es imposible grabar porque hay tráfico por todas partes y en cambio Fiat pues presenta los coches en Turín. Es decir, hay veces en las que resulta muy fácil poder trabajar y poder hacer un vídeo, hay veces que tienes el coche durante 6 horas y puedes trabajar tranquilamente, otras veces en las que el coche lo conduces 1 hora y media porque la marca ha considerado que tiene que enseñarte no sé qué en una planta y que te tendrá 3 horas enseñándote la producción y no puedes grabar. Es decir, hay mucha casuística y por lo tanto, cuando ves algún vídeo que dices, aquí han estado un poco flojitos, bueno, es por los condicionantes que hemos tenido y porque tampoco somos perfectos, ¿no? Pero en realidad tenéis que saber eso, que estamos muy condicionados por la forma en la que la marca nos permite conocer a fondo el coche o no. Y hay veces en las que se puede hacer mejor y otras peor. Luego ya no hablemos de aviones que no llegan, vuelos con retraso, cuando llegas a un sitio fantástico y dices, uy, qué bien lo voy a hacer aquí, y tienes programado absolutamente el sitio al que vas a ir, la carretera, Sergi busca por Google Maps, hay un sitio con unas vistas, no sé qué, llegas allí y está lloviendo a cántaros. Eso es Málaga. Es decir, Málaga siempre llueve. Siempre que vamos nosotros siempre llueve. Claro, y es el mejor clima día. De la península. No puedes decir, no, oye, que hoy llueve, llévame pasado mañana, ¿no? Porque pasado mañana van los ingleses, ¿no? Claro, ¿cuántos vídeos hacemos con paraguas? Hay un montón de cosas de estas que acaban influyendo en cuál es el resultado final del vídeo que hacemos muchas veces. Se hace lo que se puede con lo que hay, pero la buena noticia es que, insisto, la relación que tenemos con las marcas es muy sana, por eso que no quiero que haya sospecha, lo decimos honestamente. Tenemos la suerte de poder decir lo que creemos conveniente, para bien o para mal. Y la prueba es lo que estamos diciendo aquí, lo que hemos comentado de los resultados de cada una. No digáis que hemos perdido dinero y que estamos teniendo... No. Tenemos relación personal muy buena con gente de estas marcas, que son gente estupenda, que trabaja muy bien, a la que deseamos lo mejor, pero eso no cambia los hechos de las cifras de resultados, por ejemplo. Y lo contamos, es nuestro trabajo al fin y al cabo. Y vamos a ir terminando, pues yo me hubiese quedado un rato charlando sobre esto, pero hoy han elegido el día. Si estáis oyendo ruidos raros, aparte de los que emitimos nosotros a través de las cuerdas vocales, sí, es porque han elegido tenemos el día unas obras aquí al lado. Para hacer obras en el edificio. Sí. Y tiene pinta de que la tormenta va a ir a más. Así que vamos a ir cortando ya. Encantados de teneros ahí con nosotros. Siempre estamos pendientes de lo que decís. Nos encanta la crítica constructiva, nos encantan las propuestas y estamos muy atentos a todo lo que nos vais contando. Así que seguimos viendo lo que decís, pero lo que digáis, por favor, ya sabéis, comentemos amigablemente.